Eta eskerrik asko ekitaldi honetara etortzeagatik. Bi gai garrantzitsuri buruz hitz egingo dugu gaurkoan. Euskal udaletan egiten ari den lidergoa eta komunikazio estrategikoa. Izan ere, udalak abian ibilbidean zaudete, tokiko agintaldi berriaren hasieran, eta bi gai horiek estrategikoak izateaz gain funtsezkoak eta badira garai aldaketa honetan gure gizarteak eta komunitateak etengabe eraldatzen ari direlako. Aldaketa horiek geroz eta bizkorragoak izango dira, eta beraz geroz eta gobernantza aberatsagoa behar dugu ikuspegi bikoitzetik. Alde batetik, gobernantza irekia, herritarrekiko interakzio puntu gehiago dituena parte hartzeari, gardentasunari eta kontuak emateari dagokionez, eta maila anitzeko eta eragile anitzeko gobernantza. Non lankidetza sarek, eudelek esaterako, geroz eta presentzia handiagoa duten eta geroz eta balio handiagoa eskaintzen duten. Besterik gabe, ekitaldi honetako protagonistei paso emango diet, eta lehenik eta behin, Ester Apraiz eudeleko elkarte buruari emango diot hitza. Nahi dezunean, Apraiz Anderea, zurea da hitza. Egunon, da ongi etorri guztiak, udalak abian ibilbideko lehen ekitaldi presentzial honetara. Asmoa da, Euskal Udaletako hautetsiei laguntzea agintaldian izango dituzten erronkei aurre egiteko. Eudelen helburua da, ezagutza tresna erabilgarriak jartzea zuen eskura. Eta beti bezala, erronka komunen aurrean hausnarketa, elkarrizketa eta lan partekatua sustatzea. Programa honetan, gure udalerrientzako interes handiko gaiak lantzen ari gara, besteak beste, 2030 agenda, digitalizazioa, transizio ekologikoa, tokiko energia komunitateak eta zaintza ereduak. Baina zein genituen alde batera utzi, gure ustez, udal kudeaketarako funtsezkoak diren bi gai, lidergoa eta komunikazioa. 21. mendeko lidergoa, zalantzarik gabe, harremanetan dago oinarrituta nabarmenago gobernu irekiaren eta beharrezko lankidetza publiko-pribatu sozialaren testu inguruan. Erakunde konplexuak adibidez, gure udalak dinamizatzeko gaitasuna duen lidergoa da. Gure erakundeetan lan egiten duen pertsonei ahalik eta etekin handiena ataratzeko eta balio publiko handiena sortzeko. Lidergoarekin batera, komunikazio instituzionala funtsezko beste gai bat da gizarte hiperkomunikatu batean. Komunikazio politikan asmatzea funtsezkoa da gure bizilagunekin harremanak izateko, gure zerbitzuak haiei helarazteko, eta udal irekiagoak, gardenagoak eta hurbilagoak izateko. Gaur, lehen mailako hizlariak izango ditugu, bai eta alkateen esperientziak jaso, ere, hala egungo alkatena, nola aurreko legealdietako alkatena. Eta lidergo kontzeptua eta horri buruzko esperientzia pertsonalak partekatuko dituzte gurekin. Eskerrik asko, gaur hemen egoteko gonbidapena onartu duzuelako. Ziur nago, eduki horiek guztiak oso interesgarriak izango direla eta guztiok gako zehatzak aterako ditugula gure lana hobetzeko eta horri esker gure udalerrei zerbitzu hobea emateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, elkarte buru. Lehenengo hizlariari emango diogu hitza, kasu honetan lidergoari buruz aritzeko. Gobernantza geroz eta erlazionalagoa da, eta udal taldeen barne kudeaketa ere bere baitan bildu behar du. Talde horiek behar bezala funtziona dezaten. Lehen aipatutako maila anitzeko gobernantzako, gobernu irekiko eta lankidetzako elementu horiek txertatuz. Horretarako, Xavier Marcet Gisbert dugu gure artean. Xavier Marcet, Lead to Change-ko presidentea da. Barcelona School of Management Unibertsitateko irakaslea ere bai, eta Barcelonako Drucker Society elkartearen presidente fundatzailea da. Management eta enpresen humanizazioaren inguruko mugimenduaren arduraduna.
Liburu hauek idatzi ditu besteak beste, Cosas que aprendemos después, Esquivar la mediocridad, Crecer hace crecer, eta askok jakingo duzuenez, lidergoaren esparru horretan erreferente adierazgarria da. Xabierrek 3 gai nagusiri buruz hitz egingo digu. Lerrokatze estrategikoa eta erakunde publikoekiko inplikazioa hobetzeko gakoak, estilo eta gaitasun berriak tokiko eremuan lidergo arrakastatsua lortzeko eta errendimendu handiko ekipoak sortzea eta dinamizatzea. Nahi dezunean, Xabier, cuando quieras, adelante. Bien, egunon. Os he preparado una cosa que espero que os guste sobre lo que significa liderar. Me he acordado de 2 cosas. Una, que en una vida anterior yo había estado de concejal. Y entonces me he acordado de lo que vivía y de cosas de... Y la 2, pero en una vida anterior. Y la segunda es que le decía ahora a la presidenta que fui director general durante un tiempo de lo que se llama Local Red, que es una asociación de municipios en Cataluña sobre tema. En el momento que estábamos muy preocupados por no crear una brecha con Internet y básicamente todos los temas de redes de telecomunicaciones. Y cuando me pidieron que viniera, aparte de acordarme de esto, me puse a escribir. Yo escribo artículos y me puse a escribir un artículo. Y ahora os voy a charlar y voy a tal, pero no sé exactamente por qué, pero me acordé que en el mundo público, pero luego esto lo he llevado básicamente al mundo privado, había gente que iba en serio y gente que mareaba la perdiz. Y entonces os he escrito un texto que os voy a leer que se llama En serio, y que está pensando, yo ahora trabajo mucho más para empresas que para administraciones públicas, pero está pensando en esto. No sé explicarles muy bien por qué, pero tantos años de ver y aprender en organizaciones me han desarrollado una especie de pálpito que me sugiere cuando una organización va en serio y cuando lo que preside en sus días son poner foco, es poner la directa, es decidir entre dudas sin tener toda la información, es determinación ante la dificultad, es probar y someter el ego para rectificar si hace falta, es entender la transformación como personas en transición, no como PowerPoints. Ir en serio es no marear la pérdida. Protegerse de las lecciones con retranca. Ir en serio es disfrutar cada minuto de cada avance. Es esfuerzo, y el esfuerzo es eso que viene después del cansancio. Ir en serio es crear esos momentos en que todo es posible, hacerlos crecer y sostenerlos. Y al final ir en serio es sortear los elogios antes de tiempo, tener vocación de aprendiz, profesión de aspirante. Ir en serio es dar la cara.
Ir en serio es multiplicar a través de la gente. Ir en serio es poner recursos. Usar las tecnologías con criterio pensando en impacto. Ir en serio es comunicar habiendo superado la necesidad de decirlo todo. Ir en serio es tomar decisiones sobre personas que nunca aceptan ni concretan las oportunidades. Ir en serio es no demorar las conversaciones difíciles. Ir en serio es contratar gente hasta conseguir no ser el más inteligente de la sala. Hacer crecer a los demás. Cambiar techos de cristal por trampolines. Desclasificar ortodoxias. Articular generosidades. Vertebrar compromisos. Arrimar hombros. Deshilachar quejas. Cuando vamos en serio se nota. Se nota en la empresa, en la administración, en la política. Hay menos referencias, hay menos reverencias a los PowerPoint y se restringen los elogios a los que presentan resultados. Las excusas viven en el purgatorio. Crear oportunidades no es suficiente. Hay que concretarlas y después saber compartirlas. No sé por qué se me ocurrió esto. Me parece que cuando tenemos una responsabilidad como la que tenéis, no es suficiente con mandar. Que mandar hay que mandar. Tenéis responsabilidad. Pero es que hay cosas que no pasan mandando. Sería muy fácil. Y como no es suficiente mandar, por eso necesitamos el liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo? El liderazgo es el día que tu verbo influir pesa más que tu verbo mandar. Nada más. Tú puedes a la gente mandarla a formación. Que todos se formen en inteligencia artificial. Pero aprender es una decisión personal. Entonces, me han salido 16 preguntas, que os las dejo aquí. La primera es, ¿qué tengo que ver yo con mi futuro? ¿Mi futuro depende de mí? ¿Mi futuro depende del partido? ¿Mi futuro depende de lo que haga? ¿Mi futuro depende de las redes sociales? ¿Soy una carambola en una mesa de billar que le puede salir bien o le puede caer el agujero? ¿Me he metido en esto? ¿Me he metido en esto por vocación, por servicio? ¿Qué parte de este futuro depende de mí? ¿Y qué parte depende de los demás? ¿Y qué parte depende de los resultados que voy a dar? Hay una cosa muy importante, que es pensar. Pensar. Es tan importante que va a ser la principal. Pensar. Ya sabéis lo que es pensar. Para lo cual se necesita una tecnología carísima, papel en blanco, DIN A3 y un lápiz. Pensar, crear escenarios, analizar, ser capaz de deducir, de inducir,
Pensar. Pensar por tu cuenta. Si tú piensas, te singularizas. Si no piensas, te mimetizas. Y en época de inteligencia artificial esto va a ser más interesante porque, ¿sabéis? Si tú eres capaz de pensar, vas a tener capacidad de poner la tecnología a tu favor. Si no piensas, tú te mimetizas. Te vuelves un coleccionista de tendencias e intentas meter todas las tendencias en tu municipio. Hasta el ridículo. Hay que pensar. Y además, ¿sabéis qué? Pensar se piensa solo. Pensar se piensa solo. Razonar se razona en equipo. Pero pensar se piensa solo. Nuestras reuniones son infinitas porque no vamos pensando en las reuniones. Porque improvisamos el pensar en las reuniones. Y por el trabajo que hacéis, tenéis una ventaja increíble. Tenéis muchos inputs. Yo me acuerdo que los poquísimos años que fui concejal fue como un máster de condición humana. Tienes muchos inputs, tienes mucho para pensar. ¿Qué pasa en el mundo? 5 cosas, 6, 7. No. Si son 200 es que no piensas. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en Euskadi? ¿Qué pasa en nuestro ámbito de los municipios? ¿Qué tenemos que hacer? Pero piensa tú. Porque cada municipio es distinto. No mimetizarte. Si no, nos pasan cosas raras. Nos pasan cosas raras. Que en cada esquina de cada ciudad encuentras el mismo servicio y en algunos sitios tiene sentido y en otros es puro mimetismo, no tiene ningún sentido. O que enfermamos de benchmarking. Copiamos buenas prácticas, pero nos olvidamos de quién hizo las buenas prácticas. Durante un tiempo, yo trabajé mucho me ha tocado dar vueltas en la vida. Trabajé un tiempo bastante en Finlandia, un país fantástico, lleno de árboles, bosques maravillosos, 180.000 lagos. Antes del cambio climático, nieve casi todo el año y mosquitos cuando no había nieve. Gente productiva, maravillosa. Luego se hace de noche a las 3 de la tarde y son los que se suicidan más del mundo, pero es un detalle. Y cuando empezamos a trabajar cosas de bioeconomía aquí en Euskadi, queríamos inspirarnos en los finlandeses, pero es que comen otra cosa. Es que se relacionan distinto. Es que sois distintos. Es que quién hace las cosas es fundamental. ¿Quién hace las cosas es fundamental? Uno de los principales problemas que tenemos en el mundo público es este. ¿Quién hace las cosas es fundamental? Pensar bien las personas y si piensas, construyes esta visión en la que cuando te preguntan por tu municipio, ¿qué tiene que ser este municipio dentro de 10 años? De 5.
No repites 10 cosas que sirven para el municipio de al lado. Sino que creas una visión propia. Creas una hoja de ruta e intentas ejemplarizar. Y esta dinámica es enormemente potente. Como no hay suficiente con mandar, necesitas influir y necesitas inspirar. Necesitas inspirar. Te respetan, primero porque yo soy muy de respeto institucional. Te respetan por lo que eres. Y no es fácil llegar donde habéis llegado. Pero luego te respetan si aprenden de ti. Te respetan si aprenden de ti. Respetamos a la gente, respetamos a todo el mundo. Pero respetamos a la gente de la que aprendemos. Y aprenden de ti si eres capaz de hacer preguntas. El ChatGPT da respuestas. El monopolio de las preguntas va a ser de las personas. Tú puedes dar respuestas a los 20 años. Pero aprender a hacer preguntas, aprender a preguntar, es el trabajo de toda una vida. Inspirar con preguntas. En cambio, en vuestro trabajo parece que está mal visto pillaros en un renuncio y no podáis dar una respuesta. Inspirar con preguntas. Las organizaciones todas tienen una espiral de responsabilidad, si queréis, más o menos jerárquica de mando, porque esto es serio lo que hacéis, pero también deben tener una espiral de inspiración, que es justo lo que no está en los manuales. Y es lo que no sirve de un municipio para otro. Y aprender es una acción personal. Venimos de organizaciones, y estos son todas, la propia universidad, la propia escuela, pero sobre todo la universidad, las empresas, las organizaciones públicas, que son ecosistemas de formación. Ya no nos alcanza con ser ecosistemas de formación. La formación tiene un sujeto colectivo. Vamos a clase. Y absorbemos conocimientos, herramientas nuevas. No nos alcanza con esto. Necesitamos aprender. Y aprender es otra cosa. Para formarse hay que sentarse. Para aprender hay que levantarse, hay que querer. Y tú sumas lo nuevo que te llega en conocimientos, en habilidades, con tu experiencia anterior. Y haces una síntesis que solo la puedes hacer tú. Y cuando haces el ejercicio de aprender y de operativizarlo, de llevarlo a cabo, entonces inspiras. Porque no repites, piensas. Y este ejercicio te permite la singularidad. Te permite dar un contenido a la visión que quieres, a donde quieres ir, a donde queréis ir. ¿No? Y en esta lógica, básicamente, nosotros debemos hacer 3 cosas.
siempre. Las mujeres les decís a los hombres que no podemos hacer más de una cosa a la vez, pero yo os tengo que decir que estamos mejorando mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos otra. No tenemos otra. Tienes que dar resultados. Tienes que dar resultados. La gente de talento es esa gente que dibuja trayectorias con resultados por encima de la media. La gente de no talento es esta gente que dibuja excusas por encima de la media. Hay que dar resultados. Y si das resultados, tienes la agenda llena. Bueno, vosotros os la llenan la agenda. Pero en esta agenda, profesionalmente, nosotros solo somos nuestras agendas. Mirar la propia agenda da vértigo, porque es tu espejo. Es tu espejo. Y por tanto, ¿cómo gestionas tu agenda? Intentar hacer una cosa. Intentar que la agenda que nos permite dar resultados hoy, tenemos que hacer una segunda cosa, que es poner el futuro de nuestros municipios en la agenda del presente. Y la agenda del presente está llena. Y la política siempre es más coyuntural que estratégica. Pero la estrategia es un servicio al país. Y luego tienes que hacer otra cosa. Tienes que hacer otra cosa. Tienes que sacar la mejor versión de la gente que te rodea. Rodearte de buena gente. El día que no te digan que no a cosas serias, no a chorradas. El día que nadie te diga que no a cosas serias, tienes un problema. Tienes un problemón. Necesitamos una agenda en la que durante 4 años no nos conduzcan. Porque siempre hay un acto y una cena y una historia que todo parece importante. Pero el tiempo pasa volando. Me acuerdo de los años que yo estaba en el ayuntamiento, que no podía, es que estaba enfadado, porque tenía mil cosas que me parecían 1000 chorradas. Acababa de nacer mi hijo pequeño, no, mi hijo mayor, y yo nunca podía verlo. Y estaba muy enfadado. Y eso que los otros decían que yo pasaba bastante. ¿Sabéis qué? 30 años después, que la vida pasa, no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. De nada. Me acuerdo de 3 cosas. De 3 cosas. Una me acuerdo cada mañana cuando voy a pasear el perro, porque hay una plaza del centro de mi ciudad, yo soy de Tarrasa, una plaza alrededor de la torre medieval, que pensé, joder, esta plaza, hay que cerrarla por la noche. Entonces me empezaron con unos rollos sobre el espacio público y no sé qué, no sé cuántos. Y qué caray, la vamos a cerrar y los vecinos que tengan llave. Pues se conserva. No ha habido ni privatización de nada, se conserva. La segunda, me acuerdo de una cosa muy divertida porque era como una especie, no sé cómo lo hacéis vosotros, yo era como una especie como de concejal de distrito del centro. Y entonces había una gente, digamos, nos reuníamos con una gente que eran pesados hasta el amanecer. Se escuchaban una barbaridad.
Era terapia. Hacían terapia, no hacían política, hacían terapia. Entonces yo les dije que quería hacer reuniones de 1 hora. Pidieron mi dimisión. Por ser contrario a la participación ciudadana. ¿Sabéis qué? Hicimos reuniones de 1 hora y cuando me fui, fueron los únicos que me quisieron montar una cena de despedida. Porque fuimos felices juntos, aprendiendo a hacer reuniones de 1 hora. 1 hora y cuarto. Gestionar las agendas es muy importante. Pensarlo bien. Pensarlo bien. No dejéis que las agendas las gestionen las redes sociales. Un día miraréis atrás. Pensarlo bien. No todo es tan importante. Pero dejar algo es importante. Y dejar algo singular. Pensado. Vais a dedicar mucho tiempo a esto. Vale la pena. Estar bien orientado a resultados. Mover la aguja. Ir en serio. Ir en serio. No aceptar chorradas. Ir en serio. Hay cosas que se pueden cambiar. Vosotros sois los interinos, pero hay cosas que se pueden cambiar en la administración. Y se deben cambiar. Y no debéis entrar en el micromanagement, no es vuestro terreno. Pero se pueden cambiar. Se pueden cambiar, hay mucho camino de mejora. A mí me ha tocado dar vueltas por el mundo. No tenemos ni mucho menos la peor administración del mundo, ni mucho menos. Pero tenemos margen de mejora, y tanto. Y tanto. ¿Sabéis qué es una burocracia? Yo básicamente me las he encontrado en el mundo privado. Porque ahora siempre hablamos de las burocracias públicas, pero yo os presentaré unas cuantas de privadas que nos vamos a divertir. En el mundo privado yo siempre digo que una burocracia se da cuando en una empresa hay un número desproporcionado de gente que nunca piensa en cliente, que siempre piensa en el reporting interno. Pues en una administración, una burocracia se da cuando el ciudadano no ocupa el centro, de verdad. Y cuando no hay algo fundamental, que es una empatía estructural. Ya está. Y luego, populismos los justos. La gente no siempre tiene razón. Ya está. La gente no siempre tiene razón. Y de la suma de todas las opiniones solo sale un consenso absolutamente mediocre. No, estáis aquí no para crear consensos, no para crear líos ni conflictos. Para pensar, tenéis esta responsabilidad. Contrastarla, evidentemente que a todos nos gusta contrastarla y sumar al máximo de gente. Pero no devaluar las cosas, no vulgarizarlas hasta que no quede nada. Es imposible liderar sin tener conversaciones difíciles. Estáis acostumbrados a tener conversaciones difíciles, os dan mucha caña. Pero es otra cosa las conversaciones difíciles. Uno tiene que tener conversaciones difíciles. Las difíciles no son con alguien de la oposición que dice chorradas. Estas no son conversaciones difíciles. Estos son gajes del oficio, es otra historia.
Las conversaciones difíciles con alguien que le pone buena voluntad, que a veces además, ¿no?, es de la pandilla, de la cuadrilla, pero que no da resultados. Que es de los nuestros, pero es tan inútil. Yo tengo responsabilidades. Conversaciones difíciles. Siempre son sobre personas. Lo demás. Gestionar la complejidad. La complejidad siempre acaba aterrizando en las ciudades y en los municipios. Y la complejidad es complejidad porque no solo tiene problemas. Los problemas pueden tener solución. De hecho, el siglo XX fue el siglo de dos grandes profesiones. Una, los ingenieros, y otra, los médicos, que son proveedores de soluciones. El lío está no con los problemas, el lío está con los dilemas. Y los dilemas es que no tienen solución, es que hay cosas que no tienen solución. Acordaros de la pandemia. La COVID como problema, oye tú, yo creo que en general la humanidad, buena nota, ¿eh? Y en general, buena nota, ¿eh? Buena nota en general, ¿eh? Excepto en China, que lo hicieron muy mal, curiosamente, porque parece que siempre lo hagan bien, y lo hicieron fatal. Y lo pagamos todos. No está mal el comportamiento de la gente. No está mal que tuviéramos vacunas salidas de conocimiento que aparecerían antiguamente, deberían hacer en las universidades y que empresas fueron capaces de concretar. No está mal la capacidad de los servicios públicos de vacunar masivamente. Oye, no creo que lo hemos hecho tan mal. Luego hay cuatro desalmados que hacen, chorradas que no tienen que hacer, ¿eh? Pero en general, oye, yo creo que como problema no está mal. Pero como dilema, la COVID como dilema, un lío. El lío entre la economía y la salud. Si protegías tanto la salud hasta ahogar la economía, te salían los problemas por otro lado. Si protegías más la economía que la salud, ponías muertos encima de la mesa. Y el que se hacía el chulo, al cabo de 15 días estaba en el fango. Gestionar la complejidad es esto. Es manejarte entre problemas y dilemas. By the way, la inteligencia artificial nos ayudará solo en los problemas. ¿Y sabéis cuál es el secreto? Y aquí creo que también tenemos campo por recorrer. El secreto está en manejar la complejidad sin incrementarla. Cosa que no estoy seguro que a veces hagamos. Manejar la complejidad sin incrementarla. Intentando... Todo esto no se soluciona con pim, pam, pim, pam, pim, pam. Estos son los populistas. Los populistas son los que solucionan la complejidad. Pim, pam, pim, pam. Aquí vengo yo y en 2 minutos. No. Hombre, no. Que es muy complejo. Que los temas migratorios, que los temas del cambio climático, y todo esto es complejo. Que es complejo. Vosotros servís a la ciudadanía porque tenéis el privilegio de la complejidad. Vosotros tenéis el privilegio de la complejidad. Una forma de servir a los ciudadanos es que tomáis decisiones sin tener toda la información.
Dice Jeff Bezos, el señor de Amazon, que nunca tomó una decisión con más del 70% de la información. Me parece mucho. Tenemos que estar documentados. De hecho, la inteligencia artificial nos ayudará mucho en esto, en poder hacer simulaciones. Estoy ahora en un proyecto muy interesante, muy atractivo de aplicación de la inteligencia artificial a la política y al sector público, sobre todo a la administración, porque tendremos tanta capacidad de hacer simulaciones buenas, nos falta mucho, nos falta mucho, porque esto de la inteligencia artificial es un Ferrari que va con una gasolina que se llama datos. Y la gasolina que tenemos, que se llama datos, no es de 98 octanos. Todavía, digamos, le faltan muchos octanos de calidad. Pero ya llegaremos. Y esto nos permite hacer simulaciones, poder cambiar totalmente esto de la participación ciudadana, que, por cierto, siempre se hace al margen de la complejidad. Poder hacer cosas realmente importantes que te ayuden a pensar. Y yo creo que va a ser, digamos, sinceramente, una etapa muy interesante. No solo tienes que pensar por tu cuenta, no solo tienes que crear esta visión, inspirar, tener una agenda que no te disperse, que lleve a algún lado. Necesitas tener una cierta pulsión emprendedora, iniciativa, sobre todo con aquello que es singular. Os empiezan a llegar múltiples subvenciones de muchas cosas que parece que tengamos que aprovechar todas las subvenciones y todas juntas no nos llevan a ninguna parte. Hay cosas que sí, en el ámbito social, en otros por descontado. Tienes que pensar, no somos perseguidores de subvenciones. Somos otra cosa. Y luego necesitamos dinero para todo. Pero la política, ¿quién te la hace? ¿La haces tú o el que convoca la subvención? No hay que ir como pollo sin cabeza detrás de las subvenciones. Hay que pensar dónde quieres ir. Hay que saber sacar rendimiento de la comunicación, en un momento que la comunicación es muy compleja. ¿5 minutos? Muy bien. Y el secreto siempre es el mismo. Superar la necesidad de decirlo todo. ¿Queréis tener impacto? No lo digáis todo. Recuperad la brevedad. Somos breves porque dejamos espacio. Porque la comunicación no se mide por tiempo, se mide por impacto. Y haced una cosa importante. Hablad con silencios. No hay música sin silencios. No hay comunicación sin silencios. Ponedle mucha ambición. Si al alcalde o la alcaldesa no le pone ambición, ¿quién se lo va a poner? Eso sí, no seamos provincianos. Pero pongámosle ambición. Claro que sí. Mucha ambición. Pensad en grande. Pensad y pensad en grande. Y luego combinad la ambición con la humildad personal. Que no es la falsa cercanía. Hay que hacerse muchas fotos y con todos. Es la humildad de verdad. Saber escuchar. El día que te quedes arriba, 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 y a nadie tiene que decirte nada, ese día solo te queda una cosa. Bajar. Tened alma de aspirante, aunque hayáis ganado. Alma de aspirante. Crecer haciendo crecer. Es lo mejor que hay. Ver que haces crecer a tus ciudadanos y ciudadanas de algún modo.
hacer crecer a la gente que te rodea, dentro del ayuntamiento, dentro... Pocos techos de cristal. Desarrollar la cultura de los sustitutos, que todo el mundo tenga un sustituto, incluso vosotros. Porque ¿sabéis qué pasa? El día que tú ves a un sustituto como una amenaza, no solamente no creces, sino que levantas una pancarta enorme que pone: hemos pactado con la mediocridad. Y tanto. Esto no es para siempre, pero mientras dure, ambición y humildad. Haciendo crecer a los demás, haciendo crecer a las instituciones, que merecen mucho más respeto del que hay. Porque cuando llegáis a un sitio, representáis algo. Y os merecéis respeto vosotros y las instituciones. Os merecéis mucho más respeto vosotros y en las instituciones. Esto es un servicio. Y el pim pam pum solo aleja gente buena de la política. Y os harta. Respeto. Y crecer haciendo crecer a la sociedad, que es lo que nos mueve. Lo mejor que tenéis es la autenticidad, el no hacer ver las cosas. No hace falta ser pluscuamperfecto. Solo falta que entre lo que decimos y lo que hacemos el gap no sea muy grande. Ya está. Nada más. Y que os vean disfrutar. Que os vean disfrutar. No estamos para socializar la amargura. Que os vean, que le pongáis pasión. Sabéis que sin pasión no pasa nada. Y si no la tenéis, recuperadla. Si no os ven ilusionados, nadie se va a ilusionar. Y acabo. Dos cosas. Una, dormir tranquilo, por dos cosas. La primera, porque tenéis que socializar el insomnio. No puede ser que no durmáis solo vosotros por alguna cosa. O sea, tenéis que repartir. Tú no vas a dormir por esto, tú no vas a dormir por aquello. Y tú, es que, bueno, tú ya tienes muchas cosas por no dormir siempre. Siempre se trata de no dormir con sentido, ya está. La segunda, poder dormir tranquilo porque prefieres la honestidad. Prefieres la honestidad y la prefieres cada día que te levantas y cada noche que te duermes. Y la última. Yo me acuerdo de otra cosa, del tiempo que estuve en el ayuntamiento como concejal. Me acuerdo de otra cosa que no os he dicho. Y es que cambié mi ciudad, la dejé con un campus universitario de casi 7.000 personas. ¿Qué vas a dejar? ¿Qué vas a dejar? No los objetivos, No. Mírate al espejo. Cuando hayan pasado 15 años, 20, ¿qué vas a dejar? Es muy difícil que se acuerden de vosotros por algo. Aunque tengáis la agenda tan llena, ¿qué vas a dejar? Garantízate que vas a dejar algo. Algo que realmente te valga la pena y tenga mucho de ti dentro. Que valga la pena y tenga mucho de ti dentro, porque sabéis que pasan los años, se va la pompa y la gente te recuerda con una frase. Bueno, si eres muy bueno, muy buena, con una frase y media. Pero hay una cosa muy importante. Es que las palabras, los verbos y el tono con el que digan la frase os permita decir, valió la pena. Gracias por haberme invitado. Jamendo.com
Eskerrik asko, Xavier. Orain lidergoaren kontu hori erakundeak gidatzen dituzten pertsonen eguneroko lanean nola islatzen duen ikusteko txanda iritsi da. Horretarako gaur 6 alkate ditugu hemen, 3 alkatetza duela gutxi eskuratu dutenak, eta beste 3 kargua utzi dutenak, lidergoari buruzko bizipen pertsonala transmititu diezaguten. Lehenengo hasiko gera, lehen alkateak izandakoen artean, eta honako hauek ditugu. Koldo Goitia, Lekeitioko alkate ohia, eskerrik asko, Koldo, hemen egoteagatik gurekin. Maider Lainez, Andoaingo alkate ohia, eta Eneko Maioz, Orexako alkate ohia. Nahi duzuen lekuan, mesedez? Eta gaur egun alkateak direnen artean, honako hauek ditugu. Nerea Bengoa, Legutioko alkatea. Ainize Gaztaka, Laudioko alkatea. Eta Joseba Zorrilla, Zallako alkate ordea. Mahai inguruaren formatua erabiliko dugu, beraz, hitz hartzerako orduan ez luzatzea eskatuko nizueke, eztabaida aberatsagoa eta dinamikoagoa izan dadin. Lidergoan dauden osagaiekin hasi nahiko genuke, balioetan oinarritutako lidergoaz hitz egin ohi da. Ados alzaudete kontzeptu horrekin, laburbilduz, zerrendatu ditzakezue tokiko lideron batek izan behar dituen 2 edo 3 balio bereizgarri, Koldo? Bueno, egunon. Ni pentsatu argi eratu dela, berak esan dakuak, ni ados nago eske, ja, berak esan da gero ez dakitxe asko gizorek aipatu ez, niri asko guztat berak esan da ben iren serio ez. Ni pentsatu horrek laburbiltzen da bela dana, iren serio da entzun, iren serio da kompromisua, iren serio da, bueno, berak esan da bezen hor, hainbat eta hainbat adibide, da ni horreaz geratuko nintzen ez. Azkanian, zuk alkatetza bat lortzen dozunean, da uste dut hemen gauzen guztiok horretan zabiltza zela, dibiligaila, da iren serio hori ez. Urbiltasuna, jentieri entzun, jentia segon, kalian ibili, herritxarren keskak horreri irten bidea topa, eta bar, eta ni horreaz geratu naz gaurko beren hitzaldizaz. Maider, zure kasuan? Bueno, nik uste gauza bera, lehenik eta bain egunon, eta mila esker gonbidatzeagatik, Xabier ja aipatu ditu gauza asko, eta Koldok aipatzen zituen. Azkenian, gertutasun hori oso garrantzitsua herritarengan, jakitea zer gertatzen zaien, haiekin ibiltzea lanian, eta partaidetza hori bilatzea denon artean gauzak aurrera eramateko, eta hurbiltasun hori noski gero egunerokotasunean baita ere saiatu behar gaiekin egoten, elkarteekin, azkenian guretzako ezinbestekoak direlako, eta alde hortatik noski dakagun taldia. Azkenian guk alkate bezala gauzak ingo ditugu, noski, baina azkenian gure ondoan jende dazkagulako eta alde hortatik aurrera jarraitzen degulako. Eneko, zure esperientzia kontutan izan da, ze balio jarriko zenioke? Nei gustatu zaizkit bereziki 2 balioz, eta da ambizioa, uste oso garrantzitsua dela, ez? Eta horri lotuta epeluzeko ikuspegia. Askotan politikagintzak eramaten gaitu eguneroko soluzioak ematera, baina eguneroko arazo horiek hor daude eta hor egongo dira. Eta karreterako zulo hori beti hor egongo da. Baina hemendik 10 urtera ere zulo hori ez bada beste bat egongo da. Baina hori da garrantzitsua. Hori ere egin behar da, eta hori gure funtzioaren edo alkate baten funtzioaren zati bat da. Baina epeluzeko ikuspegi hori nik uste ezinbestekoa dela, ez? Eta nik uste lidergoari buruz aipamena egiten denean, nolabait hori dagokigula, ez? Nolabait ikustaraztea, egunerokoan hori pentsatzen ez den ari, pentsatzen ari ez den pertsona bati, ikustaraztea gauza batzuk aldatu daitezkela, ez? Eta lana eginda, eta nik uste hori dela azkenengo balorea, lana egitea, eta lana eginezkero emaitzak etortzen dira. Nerea, zure kasuan, orain murgilduta zaude,
ze balio jarriko zenizkioke lidergoari? Bueno, de todo, egunon. Bueno, yo llevo, pues igual que mis compañeros, ¿no? Desde junio en el cargo. Los valores que igual estoy viendo, lo primero, la calidad humana que hay detrás de los trabajadores de una administración, que cuando no estás dentro no lo ves, es muy fácil criticar, tanto a los que lo dejan como a los que entramos. Me parece que ante todo el respeto hacia todos, hay que estar, hay que ponerse al frente y bueno, no es nada fácil, ¿no? Entonces, me parece que en poner en valor primero la comunicación y ganarte el respeto del equipo que te encuentras dentro de un ayuntamiento es lo fundamental. En tu caso, Joseba, ¿qué valor distintivo pondrías para un buen liderazgo? Bueno, lo primero decir que vengo aquí de un poco de impostor, soy el teniente alcalde y bueno, aunque no esté el jefe delante, tengo la suerte de poder hablar bien de él y además porque estoy en la misma longitud de onda que él, cosa que no siempre ocurre y es de agradecer. Bueno, yo creo que para liderazgo, como para cualquier puesto de responsabilidad, siempre hay que tener una parte de ego, de creerte que lo vas a hacer bien. Yo creo que es la chispa que te lleva a moverte. Yo creo que eso es fundamental. Pero claro, el ego, si no se sujeta con la responsabilidad, con la empatía, con lo que, como has comentado, con los propios trabajadores, por supuesto con el ciudadano que te ha colocado ahí, no vale para nada. Se convertiría en esa especie de despotismo ilustrado que se hablaba, que se estudiaba hace años, creo que era Carlos III, eso de todo para el pueblo pero sin el pueblo. O sea, te tienes que creer con capacidad de cambiar poco, porque realmente no puedes transformar tú un pueblo en 4 años, pero tienes que contar con todo el mundo. Eso que se suele decir de que el grupo es más que la suma de los componentes, ¿no? Es la forma, ese liderazgo tiene que traducirse en empoderar a todo el cuadro técnico del ayuntamiento para que no solo trabajen mejor, sino para que sean parte de la estructura, porque si no se convierten en funcionarios a los que tú les pides, para que aporten, en una palabra, y que desde luego creo que lo ha dicho Xavier antes, que no te tienes que creer el más listo porque seguro que no lo eres y porque seguro que la unión de todos hace mucho más que la suma de los individuos. Ainize, zure kasuan, Laudioko alkate bezala, ze balio bereizgarri jarriko zenuke balore bezala lidergoan? Balio edo erronketaz hitz egiten, egia da gaur trauma handia hartu dudala nire agendaz pentsatu dudanean, baina epe luzera begira planteatuz, iruditzen zait nire erronka edo nik bermatu behar dudana dela pertsonaren ongizatea helburu duen gobernantza komunitarioa bermatzen dela gure herrian. Herriak norantza bat duela eta herrian hartzen diren erabaki horiek norantza horrekin kongruenteak izatea, hori zaintzea. Lidergoaren kudeak eta hitz egingo dugu, alkate hoiekin hasita, zuek hirurokin, zuen bizipen pertsonala ikusita, erakundeko arduradun gorenak izan zareten neurrian, aurre egin behar izan zenioten arazo edo krisiren bati buruz hitz egin aldiguzue, adibidez, pentsatzen dut COVID-a tokatu zitzaizuela. Maider, zure kasuan? Bueno, nire ustez denik gertatu zitzaigun, azkenean lehenik genekan historioa zen, ezagutzen ez genuen gauza bat zala. Orduan alde hortatik, noski ez genekien nola bideratu, nola asmatu, azkenean denontzako hori izan garrantzitsua, eta Xabierrek lehen baita ere aipatu du, azkenean zegoen batetik ekonomia, batetik zan osasuna, gure ustez noski, saiatu ginean alik eta gertuen egoten, nire kasu pertsonalian telefono zuzena bat jarri nun herritarrekin hitz egiteko, haiek deitzeko eta
alzen neurrian nik erantzuten nun, eta gero, bueno, batzutan almena genekan zuzenian erantzuteko, eta, bueno, haien kezkak bideratzeko, baina askotan noski, gauzak gero landu bar genitun, nola bideratu, eta, bueno, denon artean bilatu zenolako erabakiak eta zenolako ekimenak aurrera eman ditzakegun. Eta alde hortatik noski ekonomia zegoen, komertzio lokala zegoen, enpresen zenolako baldintzetan ibiltzen zinean, azkenian, goratuko dugu, atzutan ja ematen du orain dela urte pilo bat izan dela, eta ja astu zaigun, baina etxean gelditu behar geinala, gure aurrek esekatela mediorik eskolara juteko, etxetan gelditzen baziren, askotan esekaten interneterik, esekaten ordenagailurik, orduan, udalaren aldetik, lortu genitun, baliabide horiek ematea, interneten baita ere aukera hori ematea denontzako, enpresaren gan baita ere, zenbait diru laguntzak aurrera eraman genitun, zeuden gauzak, baina oreka hori bilatzea, zailtasun handiak ematen zizkigun, eta, niretzako baita ere garrantzitsuena zen hori, gertutasun hori aurkitzea, eta alden neurria ikustea udala haiekin juten zala, eta alden neurrian laguntzen genuela, edoan geundela. Eneko, zure kasuan, ze arazo, ze krisi, ze pertsibitu zenuen zure garai horretan? Nik krisi bat oso handaukat, eta izan zen gainera justo aterrizatu berri, 2011an bertan, eta izan zen, gure herriak egun biztanletik beraz euskan garai horretan, beraz konzejo abierto bezala funtzionatzen zuen, horrek esan nahi du alkateak delegatu dezakela bere erabakimena asambleari, eta egun biztanletik gora ginen 2011 urtean lehenbiziko aldiz. Eta orduan horrek ematen zigun aukera, edo bost zinegotzi izateko, lehen alkatea bakarrik zen hautetxia, eta horrek esan dizun asamblearen formula hori desagertzen zala, edo lehenko formulan mantentzeko, ez? Eta, berez erabaki, nahiko, zaken dola esan, harina izan zitekena, benetan hausnarketa potente bat egiteko aprobetxatu genuen, ez? Eta nolabait ikusten genuen, bost zinegotzi izateak lan banaketarako eta ofizializatzeko, eta nolabait herri egitura sendotzeko garrantzitsua zala, baina ez genuen galdu nahi gure izaera hori, ez? Eta horrek eraman gintun, parte hartze ordenantza bat egitea, bi gauza horiek egiteko, ez? Parte hartze ordenantza bat, guk espero genula, lehenengo egunean reklamatuko zigutela, alegia zinegotzi batek ezin du utzi bere erabakimena asamblea baten gain, gaur da eguna 2011tik, oraindik indarrean dago parte hartze ordenantza hori, ez? Eta nik uste krisi horiek, ez? Eta nolabait, krisi horiek laguntzen digutela, eta momentu zail horiek laguntzen digutela momentu hobeak eraikitzen, baina batez ere asko ikasten, ez? Eta irakaspen horiek diala mantendu behar ditugunak denbora. Zure kasuan, Koldo? Ni bueltatuta pandemiara, bebai pentsatu guretariko askok eta udal askok eibela pandemian zazo baten elkarlana sustatu, ez? Hor papel batuk genduan, eragile desberdinakin, Guruz Gorriza, gure kasuen Guruz Gorriza, Caritas, herrian sortu zen hortalde bat, inguruko herri txikizak, Ipastarra, Moto, Mendixa, horre elkarlan bat sustatu, ze gure kasuan adibidez, elikagai bankuan, egun batetik bestera, irukoiztu enjakun erabiltzaileak, ez? Horreuka zen, da, zuen herrietan beholan pasako da, lekitxo ezagutzen da bena, ostalaritzan eta zaintzan bebai, Holandalako jente asko ketxen daulana baltzian deitzen dana, eta egun batetik bestera, jente hori guztiak geratu zen, diru sarrera barik, haren umiak jantokizak zarratu inzirian, janari barik geratu zirian, orduan hor, udaletik bebai bultzatu genduan hori elkarlana, eta pentsateok hori gauza politxe izan zela, eta lideralgo hori udal batzuk bintzate hartu bela. Karguan gutxiago zaudeten zuzenduta. Ainize, konkretuki zuretzako galdera, nola aurkitu duzu erakundea? Nola aurkitu dudan? Atea irekitzen duzu alkatetzarena, zu bakarrik, 1000 frente, eta gehien harritu nahuena,
eta erabat harritu nau, da barne antolaketaren ahulezia. Nola zintzilik dagoen ematen du, edozein momentutan erori daitekeena, apurtu daitekeena. Pentsatzen dut, zentzu bat baduela, orain arte kudeaketa edo legegintzaldiak 4 urtero behin dira, orduan epe hain laburretan barne kudeaketan arazoak badira modu konkretoan konpontzen dira. Ez duzu bilatzen bere oinarrira joan eta oinarritik inbertsio handi batetik konpondu. Horregatik uste dugu, egin dugu balorazioa, helburu politikotzat hartu behar dugula kalitatezko kudeaketa, inbertsioa egin behar dela kalitatezko kudeaketa horren bilaketan, naiz eta agian eta seguruena gure legegintzaldia gaindituko duen proiektu bat izan. Eta uste dugu, benetan horrela lortuko dugula pertsonengan ongizatean hobetzea, kudeaketa eraginkorragoa izatea, gauza gehiago egiteko aukera, eta egia da, barne kudeaketa izan dela niretzako, ez nuena espero. Eta saiatuko gara buelta ematen. Oso ondo. Joseba, en vuestro caso, Ainice nos comentaba que ha encontrado ciertas debilidades. Entiendo que en vuestro caso quizá también debilidades y también fortalezas. Bueno, hemos tenido suerte porque hace varias legislaturas llegó un alcalde de ciencias y puso el ayuntamiento patas arriba. Lo informatizó a un nivel que para el tamaño de nuestro municipio, son 8.500 habitantes, no era lo normal. Y bueno, se hizo 2 legislaturas con un trabajo enorme. Entonces, la base ha sido muy buena. Luego, pues hombre, mi alcalde, por llamarlo de alguna manera, es también de ciencias y él entiende que es el corazón del municipio y que si tiene que funcionar de una manera, como dice él, que a pesar del alcalde que funcione bien. Es decir, que cuando el alcalde marche, el que llegue se encuentre con la sala de máquinas en pleno funcionamiento. También ha estado trabajando en la empresa privada y, claro, yo se lo advertí, la administración es un buque y los cambios tardan, la actitud incluso de los trabajadores no es la misma, es otra naturaleza. Soy funcionario y hablo con conocimiento de causa. Entonces, bueno, eso le ha costado unos meses, sobre todo la velocidad a la que se pueden hacer los cambios y, bueno, ya sabemos que tenemos limitaciones pues, presupuestarias, la famosa ley Rajoy que no nos deja contratar a empleados nuevos, solo tenemos la famosa tasa de reposición. Pero como fortaleza yo sí que diría que tenemos una plantilla bastante joven, entre 40 y tantos y 50 y pocos. Es una plantilla que está en lo mejor en cuanto profesionalmente y ese liderazgo del que hablamos, que empoderas a los técnicos, los haces partícipes absolutamente de toda la información. No hay una reunión en la que no haya un técnico o 4 los que toquen. Y se los hace también una labor de escucha importante. O sea, los técnicos opinan y no opinan simplemente para decir que han estado en la reunión. Yo creo que es la base. O sea, tienes que tener toda la plantilla integrada en el trabajo, pero también en las soluciones y en mirar a futuro. Que no sea el alcalde, tiene un liderazgo, pero el alcalde no puede estar siempre empujando. El alcalde tiene que proponer un terreno de juego en el que todo el mundo se sienta concernido para trabajar y luego, por supuesto, darle las herramientas. Entonces, yo creo que tenemos un buen ayuntamiento. Yo creo que no nos podemos quejar, por lo menos. Nerea, en vuestro caso, ¿cómo te has encontrado en la organización? ¿Qué es lo que te ha sorprendido? Bueno, yo me he encontrado algo inesperado. No sabía que un ayuntamiento, en este caso, considero pequeño, ¿no? Nosotros hemos pasado en esta legislatura de 9 a 11 concejales y yo, por definirlo, me he encontrado una patata caliente, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? Antes en mi intervención he dicho que total respeto a los políticos, en este caso, que han salido antes que a mí, antes que nosotros. Es cierto que cuando cambia un ayuntamiento de ideología política
hay una revuelta increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos 7 meses estamos aprendiendo a convivir. Sí que al final no se nos tiene que olvidar que todos somos del mismo pueblo. El mío tiene 5 juntas administrativas, de las que estoy completamente y súper orgullosa. Creo que la oposición totalmente conmigo. Y bueno, dentro de que ahora creo que empezamos a convivir, se van a hacer cosas muy positivas y muy bonitas para Legutio, ¿no? Y bueno, estamos acabando proyectos que venían de antes y con mucha ilusión ahora de aprobar los presupuestos y empezar a ver si dejamos el legado, ¿no?, que se comentaba antes y bueno, muy orgullosa de estar y ser alcaldesa del pueblo que me ha visto nacer, ¿no? Geroz eta emakume gehiago daude tokiko politikan, ikusten dugunez, baina ibilbidea oraindik ez da amaitu. Maider, zeintzuk dira zuen ekarpenak udal politikaren eraldaketarako aurkitzen dituzuen oztopoak? Bueno, nik uste aipatu dezuna, no? Azken urte hauetan, izugarrizko pausoak eman ditugu, eta gero eta leku gehiagotan gaude, baina baita ere oraindik bidea falta zaigu eta hori nabaritzen da, no? Batzutan adibidez, nik uste emakumeen beti ikuspegia beste zea bat daka, eta hori erabakietan baita ere nabaritzen da, gertutasunean alde hortatik baita, baina gero gertatzen zaizu, askotan juten zarela zenbait ekimenetara, eta hala ere, kontatuko eta anekdota bat niri gertatu zitzaidana, eta gizon batek gerturatu zitzaidan, eta galdetu zidan, aber nire semeak norekin zegoen. Nian nengoen bitartean, ekitaldian nengoen bitartean. Agian bere aitarekin, Hori da. Azkenean, nahiko erresa da erantzuna, eta nire kasuan esan du, nik argi dakat, seguruenik, nire senarrari ez zioten galdera berbera egingo, eta alde hortatik, hausnarketa bat azten zehaz, baita ezuk zure buruarekin, pentsatuz oraindik hori, aurrera pausoak eman behar ditugula denon artean, eta segurazki hori, gizon bati, inork ez du zalantzetan jartzen, seme alabak ongi egongo diala, eta alde hortatik inungo zeak, eta horrek markatzen digu baita ere, nun dagoen nora bidea eta nora joan behar dugun. Ainiz, ez zure kasuan oztoporik topatu alduzua emakumea izategatik? Baia, ni ofizioz abokatua naiz, eta abokatutzan oso ohikoa dira horrelako jarrera desegokiak bizitzea. Ohikotasun handiarekin inkluso normalizatzen dituzu, ez? Hitz desegokiak, adibidez, zuri ez begiratzea, zu egon elkarrizketan parte hartzen, ekartzen, eta ondoko gizonari begiratzea. Bulegoan, abokatu baten bulegoan, emakumean hor da, idazkaria. Orduan hori nire egunerokotasunean bizi izan dut urte luzeetan. Eta orain alkatetzara pausua egin dudanean, egin handi batetan, eta ez bada horregatik justo, emakumea izateagatik egin dute pausua, iruditzen zaidalako emakumeok salto politikara ere, eta bestelako erantzunkizun postuetara ere salto egin behar dugula. Eta topatu dudana da, niretzako errezagoa dela. Ikusten dut alkatetzak baduela errespetuzko trataera bat, eta abokatutzan gertatu zaizkidan egoera desegoki horiek ez dira inbeste. Agian, salbuespeneko egoerak dira. Eta oso kuriosoa da, ez? Ni berdina naiz, orduan. Nerea, en tu caso, ¿has sentido que por ser mujer puedes aportar diferentes cosas? ¿Has sentido algún rechazo, algún momento curioso que quieras compartirnos? Bueno, yo creo que, bien ha comentado Anise, ¿no?, que el tema de que le hablen al hombre que está sentado a tu lado, que igual es el que ha venido a poner la cafetera bien, ¿eh? O sea, es increíble. Pero bueno, somos mujeres fuertes, yo en este caso soy madre de 3 estupendos chavales,
He de decir que en Legutio componemos el ayuntamiento, si no me equivoco ahora mismo, 8 mujeres de los 11 concejales. Hemos dado un cambio. Creo que el pueblo nos ha votado y ha confiado en las 8 mujeres que estamos allí, 4 en el equipo de gobierno. Y bueno, sí que igual te llama la atención, ¿no?, que en el mundo en que estamos, que siempre tengamos que demostrar. Siempre hay que demostrar, hay que levantarse. Yo creo que eso ya no tendría que ser una cuestión de género, tenía que ser una cuestión de valores y de personas, ¿no? El demostrar que eres buena persona, que eres empático, pero no por ser mujer o hombre. Yo creo que, bueno, vamos avanzando mucho. Creo que los vascos y vascas tenemos esa capacidad de sobra y que, bueno, que aquí estamos muy bien representadas. Bueno, yo lo considero, por 3 mujeres bien, ¿no? Fuertes, majas y que bueno, pues que hay que darlo todo y que hay que representar a cada pueblo con energía, independientemente de que seamos hombres o mujeres, ¿no? Joseba, ¿crees que está habiendo un cambio de modelo de liderazgo desde que tenemos más contribución de mujeres en la política? Sí, yo la verdad es que a veces reniego de mi género porque creo que la testosterona ha hecho mucho daño a la humanidad en general. Pero yo creo que sí, que normalmente, por lo menos yo trabajo muy a gusto con las mujeres, creo que escuchan más que eso, que no ponen la testosterona encima de la mesa, compiten menos. Yo sé que esto no es blanco y negro, pero yo creo que incluso hay veces que me tomaba la poca participación, bueno, es una ligereza, ¿no?, pero que la poca participación de las mujeres en política demostraba inteligencia, porque la política es muy mejorable, ¿no? Pero me he sorprendido a raíz de participar en EUDEL la cantidad de mujeres y mujeres jóvenes que están entrando en política y estoy seguro que es para mejorarlo, ¿vale? No me cabe la menor duda. La administración es mujer ya a estas alturas, la educación, en derecho, o sea, creo que vamos a terminar siendo, por méritos propios, especie protegida porque nos lo merecemos. Creo que están haciendo las cosas muy bien y además que las que llegan con dificultades y entonces las que llegan muy bien. Es decir, que se lo han trabajado. Aquí a ninguna le regalan nada y entonces las que llegan por méritos propios, que es un valor añadido. Eneko, ez dakitzuk bizi izan zenuen emakumearen presentzia zure lidergoan? Nik uste klabe garrantzitsua dela, ez? Eta hor, herri txikiak gauza askotako oso aurrerakoiak gera, baina beste gauza batzutako ez hainbeste, ez? Eta nik uste horrek ere badaukala pedagogiatik lan handi bat, ez? Eta gure kasuan hori ere nik uste mai gainean askotan jarri degula, ez? Eta aldaketa hori egin beharra zegoela, batetik hori, ez? Lidergo konpartituak edukitzeko, ezin zula izan persona bakar baten lidergoa, eta zalantzarik gabe lidergo konpartitu horretan emakumeren presentziak erabateko garrantzia izan behar zula, ez? Eta, nik uste emakumearen ikuspegia horregotea ezinbestekoa dela, eta nik gehituko nioke gure kasuan gaztetasunarena ere horregotea ezinbestekoa dela, ez? Orduan, uste hori azkenean gurean gorpuztu dela, alkate emakumezko oso prestatu bat, eta gazte bat daukagula, eta lidergo konpartitua, konpartitua baino gehiago ere esango nuke, ez? Inkluso beste batzuk atzean jarri behar izateko momentuan, ez? Eta uste hori dala ona, ez? Eta nolabait herriak hori ere naturaltasunez hartzea, eta gaur da eguna, ez? Oraindik denbora asko pasa ez bada ere, erabat naturala den periodo bat dela, ez? Eta hori garbi geneukan, transizio hori egin behar genula, naturalki egin behar genula, baina, jakinda kosta egiten dela, ez? Eta bereziki herri txikitan, badaudelako beste
beste zailtasun batzuk nola esateko, ez? Eta nik uste hori badala arro egoteko, ez? Lehen aipatzen zen arro egon behar gehala, eta nik uste hori prozesu hori badala arro egoteko moduko bat. Zure kasuan udalerri txiki bat izan da, nola eraikitzen da lidergoa tokiko komunitate txikietan? Galdera... Trampa. Enetzako klabea sinesgarritasuna da, ez? Nik uste bereziki herri txikia izateak hortan laguntzen du. Asko laguntzen du, eta azkenean denak ezagutzen gera, denak gure arbol genealogiko guztia, eta horrek asko laguntzen du. Asko laguntzen du, eta zailtasun asko jartzen ditu, zezu zatozen lekutik, eta horrek bai asko enkasilatzen zaitu, ez? Igual, udalerria handiagoetan, hori pixka difuminatzen da, ez? Eta ardura horiek eta lidergo horiek ere asko personalizatzen dira, ja ez zure figurarekin bakarrik, baizik eta zure familiarekin eta guzti hori, ez? Eta nik uste hori pixkat hortik ateratzea dela klabea, ez? Eta klabea da jendeak sinistea benetan zer egiten ari zean, ez? Ambizio hori ulertzea, eta ulertzea ambizio horretan apostuak egin behar direla, eta batzutan ondateak gola, eta beste batzutan gaizki, ez? Eta sinesgarritasun horrek ematen dizu margen hori, lehen esaten ez? Kudeaketaren margen hori, ez? Eguneroko horretatik atera, eta benetan gauza estrategikoak egitea, ez? Eta azkenean hori lidergo batek eraiki edo elikatu behar du nola esateko, ez? Ze askotan epatzen da parte hartzea, eta baina lehen esan dugu, ez? Azkenean parte hartzea ezinbestekoa da, eta gure kasuan aipatu ez, klabetako bat da, baina azkenean nolabait guri dagokigu, edo lidergo konpartitu horri dagokio nolabait ikuspegi estrategiko hori garatzea, eta benetan, denbora dedikatzea hortarako, ez? Eta jendeari pentsaraztea eta pedagogia lan hori egitea, ez? Azkenean, jendeak ere, bere eguneroko arazoekin, nahiko arazo dauzkalako, eta azkenean bakoitza ikuste ditu gure arazoak, gure auzokoak, gure etxepekoak, eta askotan arazoak asko zabalagoak dira, ez? Eta nik uste hor erronka zentzortan. Eta uste duzu izan daitekela erreferente bat udalerri ertain eta handietarako? Bai, nik uste, eta nik uste neurri batean badala, nik uste lidergoa eta zitzeiten denean sinesgarritasun hori pertsonak daukagu. Evidentemente, denak gaude alderdiren batean, edo independienteak berdintzait, denak atoz familia batetik, lehen aipatzen unez, eta politika gintza ere hortik dator. Baina nik uste, nolabait, udalgintzak badaukala beste balore bat, ez? Eta badaukala balore asko, personal asko zaundiago bat, ez? Goazkenean, lehen fase baten edo lehen arreta baten gauden zerbitzu bat gera, ez? Nolabait kabezerako medikoa bezala gera. Orduan, guk behar dugu dena jaso eta gero ikusi, ez? Guk ez dauzkagu tresnak arazo guztiei soluzioak emateko, baino jende guztia soluzio bila gure gana etortzea garrantzitsua da. Horrek esan nahi du konfiantza bat badagola entzungo zaiola eta ahaleginak egingo dituzula soluzio hori bilatzeko, ez? Eta nik uste hori oso personala dela eta azkenean konfiantza personaletatik asko eraikitzen dela, ez? Eta nik uste udalgintzak hortan paper oso berezia jokatzen dula, ez? Azkenean kalean gaudelako eta gure ardurak publikoak direlako eta ez publikoak bakarrik baizik oso konpartituak, ez? Azkenean zure herrin zaudenean harrapatzen zaitu edozeinek, edozein garaitan, desordutan, hitz egiteko bere arazo txiki horretaz, baina eske hori da, eta persona horrek hori ez balu egingo, zerbait etzea ondo egiten ari. Eta horrek mina ematen du, eta askotan da, utziazu lasai, zegoten goizeko ordu bitan traba bat hartzen, hori balorean jarri behar da. Horrek esan nahi du, konfiantza giro bat eraiki dela, eta konfiantza giro horrek sortzen du lidergo hori, ez? Osea, kate bada. Eta nik uste hori oso garrantzitsua dela, evidentemente herri txikietan uste erresagoa dela, zailtasun gehiago dauzka, ze hori gehiotan pasatzen da, herri hondegoetan difuminatzea hori erresagoa da, baina uste hori balorean jarri behar degula ere, ez? Eta horrek esan nahi dula, zerbait ondo egiten ari gehala, ez? Eta konfiantza hori, eta herritarrekiko konfiantza hori, bueltan jasotzen degula nola bai, ez? Eta horrek ematen digu, aldi berean, ambizioa erabiltzeko, ez? Eta nolabait eguneroko gestio horretatik haratago egiteko. Konfiantza horrek ematen dizu margen hori. Herritar horiek ematen dizuten margen hori. Koldo, lekitxu handiagoa da, baina nola eraiki zenuten lidergo hori?
baina Erreferentirik zeneukaten? Baina kasu bardina da, Bai. lekitxo handia da edo txikia da, segun noaz konparaten duzunez, eta beratinuna ados, hori sinisgarritasuna da, eta konfiantza, herritxarrak emote dut zuen konfiantza, eta naiz eta momentu batzutan goizeko ordu biletan, goizeko lauretan, eguerdiko 12etan, ez dut hemen datorra barriro hori da benetan udalgintzako politxena, ni horreaz gelditzen, kaleti joan, jintia gelditzu, euren arazuari buruz, hori konfiantzi eurak eukitxia, urbildu entzunengo nau, eta aldauten neurrizan erantzunak emornez. Ni pentsatu hortik hasten dara lantzen lidergo hori. Bueno, hor dago leheno komentatzen genuen gertutasuna, ez? Hori da. Lidergoari ematen diogun balio bat, dala gertutasuna eta entzuteko kapazitatea. Ainiz, zure kasuan, nola eraikitzen ari zera lidergoa? Bueno, bai, egia da, ulertzen dut gertutasuna eta konfidantza erabat garrantzitsuak direla, baina horretara beste ezaugarri bat gehituko nuke dela errespetua. Errespetuz entzun, errespetuz tratatu, eta jendeak sentitzen duenean errespetuz jasotzen duzula, nire ustez hor sortzen da binkuloa, eta hor sortzen da benetan konfidantza asko egoera hori, eta horrek legitimatzen zaitu. Nerea, en vuestro caso, como pequeño municipio, ¿cómo lo estáis llevando? Bueno, en mi caso, bueno, yo creo que el liderazgo igual no es correcto, ¿no? Todo el mundo no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que es algo innato, ¿no? O eres o no eres líder. O sea, yo creo que es algo que no te sientes líder, sino que te sale. Y bueno, cuando estás en un puesto como en el que ahora, o en un cargo que ahora compartimos todos, ¿no? Y todos los que estáis ahí sentados también, yo no creo que nadie se esté pensando estoy liderando, ¿no? O sea, voy a mandar o tal, no. Vas por la calle, se te acerca la gente, otros te miran mal, pero antes de ser alcalde también, son los pueblos, o sea, tampoco... Entonces yo creo que lo bonito es hacer, ¿no? Intentar comunicarte, intentar expresar lo que tú quieres hacer, intentar llegar sobre todo a la gente que no nos vota, ni a unos ni a otros, y bueno, si eso es o sea, tener el liderazgo, pues bueno, yo estoy muy contenta de asumirlo, ¿no? y llegar a buen puerto. Azken txandara heldu gara, eta udalerrietan lidergoa nola indartu daiteken jakin nahiko genuke. Jada alkate ez zaretenen kasuan, hau da Koldo, Maider, Eneko, ze aholku emango zeniekete zuen ondorengoei? Eneko. Badirudi, idea guztik errepikatzen nene ez dela, eta ez ditut prestatuta ekarri, baina nik irakaspen bezala, uste, hasieran esan dut ez, ez hito eguneroko gestioan, ez du zertako balio. Balio du minimo batzuk bete behar dialako, eta minimo horiek bete gabe ez daukazu margenik beste gauza batzuk egiteko. Baina hori oso garbi eduki. Eta horrek dauka maila bat. Bakoitzak jarri ezaiola beren nahi duen neurrian. Baina ustez garrantzitsua dela. Zeia politika gintzak askotan 4 urteko bisiotan enkasilatzen gaituzte, eta ezin dugu, eta hori ere egin behar da. Azkenean 4 urtero azterketa dago, eta azterketa aprobatu egin behar da, hori hola da. Ez du balio ikasteak bakarrik, azterketa ere ondo egin behar da, ez? Baina benetan, nik uste, eta nik uste hortan oso konpartitua den bizipen bada, ez? Eta askotan, zu zergatik, galdera tipiko izaten da, ez? Zergatik aukeratu zenun, zergatik eman zenun pauso alkate izateko, eta lehenengo galdera ite duzuna zure buruari da, baina pauso hori eman alnun ba, ez? Osea, bueno, ez dakit, hola tokatu zen, ez? Konstienteki ez, baino gero, nolait zure buruan asumitzen zoazenean guzti hori, eta horrek daukan ardura guzti hori, ez? Azkenan, ardura oso potentea dalako, badaukazu barnean ar bat esaten dizuna,
ostras, gure herrian guk baino beto ezin du inorrek egin. Eta saiatu ingo naiz. Eta nik uste hori, udalgintza hoxe da. Osea, zeinek egingo du gure herrian hobeto bizitzea, herritarrak berak ez bagera, ez? Eta nolabait gure ekarpena, horri da ekarpen bat, ez? Eta horregatik epe luzeko ekarpen hori, eta uste lidergoak eta hortik ulertu behar ditugula. Osea, zergatik behar dugu lidergo bat? Lidergo bat behar dugu, eta askotan lidergoa ez da alkatea, bakarrik. Baino behar ditugu, benetan, epe luzeko, benetako aldaketa horiek gauzatzeko. Bestela, beti berdin jarraituko dugu. Egongoa ziklo berdinean bueltaka, eta hori da ezin duguna egin, ez? Eta nik uste, nik behintzat, nik beti askotan tokatu zait, ni 11 urte alkate hon naiz, orduan jende asko ezagutzeko aukera eukiet, eta nik nire aholku xumea beti hori izan da, ez? Osea, saiatu epe luzeko ikuspegi hori ez galtzen, bestea garrantzitsua da, baina saiatu ez galtzen, eta egin humiltasunetik, baino jakinda, zu herri horretako herritarra zean einean, herri hori hobetzeko zure saiakera txiki bat ingo izu. Aterako da hobeto edo kerrago. Baina inorrek ezingo izu esan saiatu etzereni. Maider, zure kasuan, eman altzen nion aholkurik oraingo alkateari? Gila esan da, guztiz ados nago eneko gaipatutakoarekin, azkenean bakoitzak gure ikuspegia dakagu, eta saiatzen ari gara jartzen, eta alde hortatik noski, zuk pentsatzen dezun, ipatatoka, ez da, azkenean herritar bezala ze gauzak egingo zentuzke, eta alden neurrian saiatzen geha gero ekimen horiek aurrera eramaten, no? Nik berez bi gauza, batetik pasioa jartzea, azkenean hori nabaritzen da, eta herritarrek baita ere kontuatzen dira, azkenean zuraldetik pasio hori eta intentsitate hori, batzutan gehiegi da, porque azkenean lanta, gauzak batetik besteara pasatzen gehala, eta gure nokokotasunean gauza asko ditugu egiteko, eta hori nabaritzen da, eta saiatzen geha egiten, eta lana hori argi dago, eta izugarrizko lan izango dezuela, eta hori lehen aipatu dana, agenda beteta egongo dala, eta gauza asko izango ditugula, baina pasio hori jartzen badegu, nabaritzen da, eta askotan baita ere, irribarre batekin gauzak egitea. Azkenean, askotan tokatzen zaigu leku askotan egotia, eta jendeak eskertzen du izugarri, hori gertutasun hori, irribar batekin hartzea, eta askotan tokatuko zaigu, ezetz baita ere esatea. Eta hori ez da bat ere erraxa. Eta saiatzen geha alden neurrian, baiezko bat ematen, baina askotan baita ere, ezezkoak egongo dia, eta alden neurrian, nik uste baldin badet, jendeak ikusten baldin badu, saiak erain dezula, eta alden neurrian, saiatu zela gauzak egiten, baita ere jakin behar dugu ezezko bat ematen. Eta alde hortatik baita, lehen komentatzen genuna. Azkenean oso garrantzitsua da jendeak gertutasun hori sentitzea, elkarteekin egotia, eta batez ere askotan, eta aipatuko dut barneko gauzak baita, zergatik iten ditugun gauzak horrela galdetzia. Porque askotan jendeak etorriko zaizu esanez, hau eske horrela betidanik eginda, baina betidanik zergatik. Aldatu ezakegu, jarraitu behar dugu gauzak horrela egiten, baita ere galdera horiek mai gainean jarri behar ditugula askotan inertziak eramaten gaituelako, eta baita ere gauzak bestera batera egin nahi baditugu, askotan baita ere egin ditzakegu, eta ez da beti horra. Baina nik gelituko nintzateke hori, pasioa jartzearekin. Bai, Xabierrek ere leno komentatu digu, pasioarena. Koldo, zure esperientziaren ondoren, aholku nabarmen bat ondorengoi emateko? Bueno, ni pentsatu dute gure herrien herri guztiaz diferentitira. Orduan, lehenengo dipentzatok importantia dela, garrantzitsu dela, errealidadia ezagutzia. Gure kasuan sensibilidade politiko bidagoz, aldaketak egoten diraz gobernuan, gaur gauz batzuk, bizardoaz beste batzuk, eta bar. Eta ni bai saiatu neaz azkenegoko 8 urtietan, eta hori izan da helburu bat, egon dira sententzioak, sensibilidade bizen artekuak behintzat, lasaitxua, baretu. Eta adostasunak elkar bizitzako gaizetan gehien bat, adostasunak lortu, berba asko egin, asko negozia, eta herrian elkarbizitza lasai bat lortzia. Pentsatok hori beti uki berdaula buruan,
eta oreka hori ez galtzea. Nerea, en vuestro caso y después de escuchar todas estas recomendaciones, brevemente, ¿en qué te vas a basar dentro de tu liderazgo en los próximos años? Bueno, pues yo cogiendo un poquito de todo lo que han dicho ellos y ante todo dándoles las gracias por haber estado ahí al frente, ¿no? Pues voy a coger el respeto, la amabilidad, el rigor, y creo que con esas herramientas y sin perder el rumbo, ¿no? Que es que estamos en nuestro pueblo, que lo que vayamos a hacer va a quedar para nosotros, que después de 4 años, igual repetimos, igual no, seguimos estando en el pueblo y yo pues, considero que es muy importante todo lo que vayamos a ejecutar en esta candidatura. Uno ya ha pasado, los 3 que nos quedan, es en elaborar algo con la mente fría y pensando que igual no te gusta demasiado, ¿no? Cómo lo tienes que llevar, pero centrarte en cómo se va a quedar y en que si viene cualquiera por detrás lo pueda seguir haciendo, ¿no? Y si me das un segundo, antes, cuando estábamos hablando de las mujeres, no he comentado que yo quiero dar las gracias a Eudel y sobre todo a las mujeres que empezaron un proyecto que es Basque Escola. Gracias a todas, nos hacéis la vida muchísimo más fácil, creo que sois unas heroínas y de verdad un ejemplo, por lo menos para mis concejalas y para mí, en mi ayuntamiento, eskerrik asko, benetan. Eskerrik asko zuri. Joseba, en vuestro caso, brevemente, una descripción del liderazgo que vais a ejercer. Bueno, lo primero que queremos salir vivos del ayuntamiento y yo creo que lo haremos bien. Yo soy muy despistado, no conozco de mi pueblo, del que no me he movido nunca, no conozco a la mayoría de la gente, igual por nombre, por afiliación política, y a mí me entra un sarpullido cada vez que me reúno con un vecino y empieza diciéndome las dos cosas, o que me ha votado o que no me ha votado, como diciendo, tú verás si me lo haces. O sea, creo que eso no puede ser y me conformo con que entiendan que hemos intentado mejorar el pueblo, lo que se va a poder. No, grandes cambios es imposible, te conformas con lo posible y poner la honestidad encima de la mesa. Yo creo que eso es fundamental, por lo menos lo que intentes sin que lo que ha comentado antes Xavier, dormir bien, pero dormir bien de conciencia, no solo por exceso de trabajo. Creo que es fundamental. Ainiz, ez zuen kasuan? Baitu, niri bere berdina gertatzen zaite. Amur handia ematen dit norbaitek esaten dianean bozkatu didan edo ez. Berdin dit, hori. Hauteskundetan zen, orain ja berdin dio hori. Baina egia da, mahai gainean jartzen ditugun baloreak, nire ustez izan behar dutela epe luzerako bidea, izan behar duela, edo epe luzerako norantza bat izan behar duela herriak, pasioa, zalantza gabe. Nire oso apasionatua naiz eta lanak zanpatu nau. Eta baita ere, lana oposizioarekin edo gure herrian dauden gure arteko ezberdintasunak baretzea eta saiatzea adostasunetara heltzea niretzako oso elementu garrantzitsua litzateke. Aparte, eta nik nolabait ere nahiko nuke aldarrikatu eta honetan iruditzen zait badala bere lekua, nik hemen nire jarduera, nire ekarpena oso modu militantean egiten dut. Nire ekarpena niretzako da, ez da profesionala, ez da lana, hau militantzia da, eta horrela bizi dut, eta bihotzetik bizi dut, eta herriarentzako egiten dudan zerbait da. Beraz, iruditzen zait, ez dakit lidergotzarekin zer ikusia duen, baina bai nola bizi dudan hori dela. Dudik ez egin.
Mila esker guztioi gaur hemen egoteagatik. Oso mai inguru interesgarria izan da uste dut, eta udal kudeatzaileek hemen entzun duten guztiei hainbat gako oso interesgarri eman dituzue, beraz, eskerrik asko. Benetan, hemen egoteagatik tartetxo batean. Saioarekin aurrera goaz, baina lidergoaren esparruan jarraituko dugu. Saioaren zati honetan, tokiko lidergoan eta emakumeengan ipiniko dugu arreta. Hitz egin dugu pixka bat, tokiko lidergoari buruz, hitz egin dugu ere emakumeengan daukan eragina, eta gai horri buruz hitz egiteko Elba Silban Mirakle dugu gaur gure artean. Eba Silban Mirakle gai publikoetarako estrategien proiektuaren sortzaile eta zuzendaria da. Politologoa da, analista politikoa hainbat komunikabidetan, eta irakaslea UNED-en zein Deustuko Unibertsitatean politika publikoen arloan. Ebak arlo politikoa eta legala ezagutzen ditu, horrez gain eragin politikoko, eragin publikoko eta komunikazioko kanpainak zuzentzen ditu, eta kanpaina horiek egiten laguntzen du. Ebak emakumeekeaeko udal politikan duten parte hartzearen bilakaerari buruz hitz egingo digu, baita emakumeek tokiko politikan duten lidergoari buruz ere. Beraz, azalpenean emandako balio diferentzialaren ikuspegitik egindako azterketa egingo digu. Aurrera, Eba, nahi dezunean. Egunon, eskerrik asko. Bueno, pues sí, esta soy yo, esta que está ahí en la foto y la que está aquí. Yo vengo a hablaros de un caso de éxito, ¿no? Lo hemos visto ahora en el diálogo anterior, donde bueno, tanto Anise como Nerea como Maider nos han hablado de su experiencia como mujeres en política. Y digo que vengo a hablar de un caso de éxito porque la evolución de las mujeres en el liderazgo político solo puede valorarse desde la óptica del avance, ¿no? Del avance y del logro y de la conquista de espacios. O sea, no se puede ver desde otra manera. Es cierto que vivimos momentos complicados, que hay quien percibe que el feminismo ha ido demasiado lejos, y yo vengo aquí a desmontar esa idea que es sesgada y que parte de una concepción errónea de lo que es el feminismo, que no es otra cosa sino que garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces vivimos momentos complicados porque hay una lucha por la significación del término y porque parece que bueno, hay una parte de la sociedad que yo creo que es minoritaria y que hay que tomar estos datos con cautela y con prudencia, porque antes no sabíamos cómo pensaban los hombres porque no se les hacía esa pregunta, pero es cierto que empieza a estar en el debate público, en la conversación pública, que los hombres sienten que las mujeres estamos yendo demasiado lejos. Entonces, bueno, pues yo os he traído aquí un poco de reflexión, de datos, para desmontar esta idea preconcebida, porque una sociedad que es feminista solamente considera que la igualdad tiene que ser el elemento que vertebre las relaciones personales, las relaciones institucionales y las tomas de decisión. Os traigo esta foto de Ruth Ginsburg, que para mí es muy inspiradora, para la consultoría que dirijo, Silban y Mirakle, también la tenemos puesta en nuestras oficinas, porque Ruth fue jurista, Ginsburg fue jurista, fue magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos, fue pionera, como muchas mujeres, en el ámbito municipal vasco, y ella tiene muchas frases que nos dicen muchas cosas sobre cómo ha sido el proceso de avance de las mujeres en política. Y aquí dice algo tan simple como que las mujeres tienen que estar allí donde se toman las decisiones, se toman las decisiones que les afectan. La historia de Ruth es inspiradora y es interesante porque Ruth, como jurista, como abogada, ella viene de una familia humilde, su madre no pudo formarse y bueno, pues, trabajó para que sus hijas tuviesen esa formación. Ella, como jurista, intentó, una vez se licenció, consiguió la titulación, intentó incorporarse en diferentes bufetes jurídicos de Estados Unidos, de la zona donde ella vivía, y bueno, pues, no obtuvo digamos, el trabajo que buscaba. Decidió dedicarse al ámbito académico
y a partir de su trabajo académico empezó a identificar cuáles eran aquellas barreras, aquellas cuestiones que estaban limitando el acceso de las mujeres al disfrute de igualdad de condiciones. Y es interesante la experiencia y el trabajo de Ruth porque ella aborda los litigios desde una óptica estratégica, todo su trabajo jurídico para avanzar en los derechos de las mujeres lo hace desde una concepción de mirar la sociedad a la inversa. Es decir, ella, bueno, hablaba alguna de las compañeras que ha salido antes hablando de las digamos, las circunstancias especiales que vivimos las mujeres cuando nos preguntan, ¿puedes compatibilizar el cuidado de tus hijos, de tus hijas con el trabajo? Cuando a los hombres sabemos demostradamente que esa pregunta no está nunca encima de la mesa. Ella contaba cómo cuando ella empezaba a trabajar le llamaban por teléfono desde la escuela de sus hijos y le decían que su hijo estaba teniendo un comportamiento malo y las llamadas eran reiteradas hasta que un día le dijo, oiga usted, dice, mi hijo tiene padre, tiene madre, no descarga en mí la responsabilidad exclusiva del comportamiento de mis hijos. Se encargó mucho de visibilizar que las labores y el trabajo que hacemos las mujeres también lo realizan los hombres. Y ella fue muy pionera porque consiguió, a través de 5 sentencias, generar jurisprudencia en Estados Unidos que cambiase la percepción de cómo éramos las mujeres las únicas que nos beneficiábamos de medidas que facilitaban el cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas, sin ir más lejos. El caso del marido de una mujer que pilotaba en el ejército de Estados Unidos y que no se podía acoger a beneficios para cuidar de sus hijos. Ella defendió la causa de ese hombre para visibilizar que esa discriminación que vivía este hombre perjudicaba sobre todo a las mujeres porque estaba visibilizando que las mujeres tenían que renunciar siempre a su trabajo para cuidar de sus hijos y de sus hijas. Bueno, Ruth es enormemente inspiradora, fue criticada también por el movimiento feminista a veces porque no se entendía esa diferente óptica a la hora de abordar la lucha feminista o la lucha por la igualdad de las mujeres y de los hombres, porque su óptica de defensa de los derechos de la mujer era defender causas que aparentemente beneficiaban a los hombres, pero que finalmente producían un beneficio al conjunto de la sociedad y también a las mujeres. Entonces, ¿por qué traigo a Ruth hoy como mujer inspiradora, como ejemplo de referencia? Porque yo lo que os quiero hablar hoy es de la participación política de las mujeres desde la óptica sustantiva, es decir, pasar de lo simbólico, pasar de lo formal, de lo descriptivo, de lo simbólico a lo sustantivo, a lo transformador. Y la experiencia de Ruth y de otras mujeres de las que os voy a hablar hoy nos hablan de eso, de mujeres que dan un paso adelante, como muchas de vosotras, como todas vosotras, y que, como se ha dicho aquí en el diálogo, lo hacen con pasión, lo hacen con intención de dejar un legado, con intención, como decía Xavier, de compromiso y de transformar las realidades en las que trabajan. ¿Y por qué hablo de diferencia entre hacer una descripción descriptiva, o sea, un análisis descriptivo o un análisis sustantivo? Porque hemos hablado muchas veces de que las mujeres son una cuota, ¿no? Yo os pregunto, ¿a cuántas de vosotras no os han llamado para cubrir una cuota? A mí me han llamado a participar en foros, en espacios de opinión pública, comparecencias, ponencias, donde, oye, puedes venir porque nos hemos dado cuenta que no había mujeres en el programa. Bueno, se trata de que superemos ya esa barrera que es, bueno, no deja de ser ofensiva, porque las mujeres tenemos muchas cosas de las que hablar y sobre las que hablar, y no solamente en calidad de cuota. Entonces, la importancia de superar, porque esto es una historia de éxito, como os decía al principio, porque los avances son innegables. No podemos seguir pensando que las mujeres no estamos conquistando espacios, pero las barreras también son elevadas, ¿no? Y los muros que hay que saltar muchas veces son costosos y dificultosos. Y por eso hablo de una participación sustantiva, o sea, que la participación de las mujeres en política suponga otra manera de hacer las cosas. Y otra manera de hacer las cosas porque el liderazgo tradicionalmente está sujeto a valores, a percepciones y a concepciones muy masculinas, pero no por nada, sino porque quien ha ocupado los puestos de liderazgo tradicionalmente han sido los hombres y el liderazgo se ha asociado tradicionalmente a puestos de mando, de ejército, de poder, de lucha masculinos, ¿no? Decía
una de las personas que ha participado, sí creo que ha sido tú, Joseba, que decías, ¿no? Nos hemos ganado muchas veces el espacio, las críticas que recibimos, ¿no? Un exceso de testosterona, un exceso de jerarquía. ¿Quiere esto decir que las mujeres no pueden ser jerárquicas, que no pueden liderar instituciones como lo hacen los hombres? Por supuesto que lo pueden hacer, pero ya que vamos a incorporar la visión de las mujeres, lo que eso supone es incorporar la diversidad en la percepción, en el análisis. Hay mujeres que lo harán de una manera jerárquica, hay mujeres que lo harán de una manera más horizontal, me da igual. O sea, lo importante es que la sociedad que construimos no obvia la presencia y la participación de las mujeres. Y la participación de las mujeres en las instituciones públicas, en el entorno municipal, simbólicamente es importante sobre todo por eso, porque traslada a la sociedad un mensaje de diversidad, de inclusión, de capacitación, de tener los mismos conocimientos y capacidades que tradicionalmente se les han concedido a los hombres. Las mujeres muchas veces tenemos que escuchar, bueno, es que estoy un poco cansado de que las mujeres habléis solamente de las cosas de las mujeres. Yo también estoy cansada de tener que llegar a los sitios y mostrar datos donde se muestra que la reivindicación y el trabajo sostenido en el tiempo hace que la participación política de las mujeres sea un caso de éxito hoy en día, ¿no? Pero no habría sido sin esa participación sustantiva y no meramente descriptiva, es decir, digamos, delimitar la participación de las mujeres como una cuota, sino como una capacitación y poder real de tomar las mismas decisiones, mejores y peores que lo que han hecho tradicionalmente los hombres. Bueno, un poquito de historia, un poquito de echar la vista atrás y pensar por qué las mujeres estamos donde estamos ahora mismo, ¿no? Y por qué las mujeres tenemos que ejercer el liderazgo atendiendo a los atributos y a los valores que nos compartía Xavier, ¿no? Bueno, una figura imprescindible de la participación política de las mujeres es Clara Campoamor. Clara Campoamor, mujer republicana, liberal, fue la primera mujer que se levantó en una tribuna, en el Congreso, en el Parlamento, y reivindicó la presencia de las mujeres, el derecho de las mujeres a participar electoralmente, a poder ser sufragista y poder ejercer su derecho al voto. Clara Campoamor, si en ese momento no se hubiese levantado y hubiese mantenido la voz callada, ahora mismo, pues igual habríamos llegado al punto en el que llegamos, pero desde luego que igual la Constitución que se aprobó el año siguiente no hubiese incorporado el derecho de las mujeres a participar en los procesos electorales. 5 de noviembre de 1933. Esto es una foto de Éibar, la primera vez que las mujeres en Euskadi y en el conjunto del Estado, en España, participan en unas elecciones. Hasta ahora, hasta ese momento, todas las decisiones que tomaban los políticos no negaban la posibilidad de las mujeres de participar en política, la limitaban, pero sí que negaban la posibilidad de las mujeres de decidir quién querían que les representase, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otras mujeres haciendo acción política, ejerciendo acción política, liderando un proceso de una manera sustantiva, ¿no? Simbólica, porque simbolizó mucho este hecho, pero también sustantiva porque fue transformador. O sea, más de 6 millones de mujeres, el 5 de noviembre de 1933, ejercieron por primera vez el derecho al voto. Y esto nos muestra que efectivamente es un caso de éxito. En España sufrimos 40 años de dictadura que supuso un parón y un retroceso, y desde el momento de la transición, los derechos y las conquistas de las mujeres no se pueden leer y no se pueden entender sin la contribución del feminismo, de las mujeres y de aquellas mujeres que, como muchas de vosotras, decidieron dar el primer paso y participar activamente en la actividad política. No tendríamos hoy la ley del divorcio, la ley del aborto, la ley del solo sí o sí, por muchas críticas que haya recibido, el consentimiento en el centro, si no hubiese habido mujeres que han hecho de su participación política algo sustantivo, algo transformador, algo que deja un legado, ¿no? ¿Esto qué mensaje nos lanza, ¿no? Nos lanza que cuando las mujeres participamos activamente en los espacios de toma de decisión, hay temas que emergen de manera natural porque estamos hablando de las cosas que nos afectan.
Últimamente vemos en la conversación pública, en la agenda política, que el tema de los cuidados empieza aparentemente a preocupar a los actores políticos. Yo me pregunto si las mujeres no hubiesen dado un paso adelante y no se hubiese producido la transformación que se ha producido en el mercado laboral, con la incorporación masiva de las mujeres al trabajo, si no los cuidados no hubiesen permanecido invisibilizados y nos estaría hablando ahora de qué políticas tenemos que impulsar porque las mujeres ya no pueden estar cuidando de nuestros hijos y de nuestros mayores porque a su vez están desarrollando una tarea profesional. Con lo cual, la participación política de las mujeres es simbólica porque nos lanza un mensaje de diversidad, de representación, de capacitación, pero es sustantiva porque hace emerger temas en agenda que de otra manera no estarían presentes. Y temas en agenda que nos hacen mejor al conjunto de la sociedad. Yo sé que ahora mismo hay gente, hay hombres que se revuelven en la silla porque se sienten atacados. Bueno, o percibimos o asumimos o interiorizamos que el feminismo y la igualdad de las mujeres y hombres es un beneficio para todos y para todas y que supone una corresponsabilidad en nuestras actuaciones, o si no volveremos a situaciones del pasado que las mujeres tenemos superadas, ¿no? Bueno, os hablaba de que la participación política de las mujeres es un caso de éxito, pero ¿no? Tenemos cifras que hacen, digamos, necesario seguir poniendo el foco en este tema. 31 mujeres son presidentas de sus gobiernos o jefas de Estado en más de 192 países que hay actualmente, ¿no? O sea, de 192 países, solamente 31 están gobernados por mujeres. Las mujeres representan el 26,5% de los escaños parlamentarios. Es verdad que Euskadi, en el entorno municipal, y luego lo mencionaré, está a la vanguardia en cuanto a participación política de las mujeres en los entornos municipales, pero también tiene su pero. Hay un ministro de cada 4 es mujer. O sea que tenemos 3 hombres ministros por una mujer ministra. Las mujeres dirigen importantes carteras, esto a nadie se le niega, ¿no? Ministeriales, pero mayoritariamente asociados a temas sociales, a temas que se reconoce porque simbólicamente hemos entendido que las mujeres gestionamos mejor asuntos vinculados a los cuidados, a las políticas sociales, a los derechos humanos, a la igualdad. Podemos darle la vuelta a esto y renunciar a esas carteras o podemos darle el valor que tienen, ¿no? Y reivindicar nuestras plenas capacidades para dirigir ministerios más asociados al poder duro, a la gestión, al poder, a donde se juegan las lentejas, ¿no? Que son Hacienda, infraestructuras, presupuestos, alcaldías, ¿no? Entonces, el avance es innegable, pero la necesidad de seguir hablando y visibilizando el trabajo que queda por hacer también lo es, porque decía Xavier, aquí hemos venido a dejar un legado, a dejar un pozo de transformación en las instituciones, en la sociedad en la que vivimos, en las organizaciones, para avanzar hacia sociedades más igualitarias y más justas, ¿no? Bien, la voz pública de las mujeres, ¿no? Os hablaba de bueno, el caso de éxito que es, pero el enorme coste que tiene también, ¿no? La enorme dificultad que supone para las mujeres, que ha supuesto tradicionalmente para las mujeres el dar un paso adelante, ¿no? Bueno, aquí tenemos una atleta que ha ganado 4 medallas de oro olímpica y que se la conocía como el ama de casa voladora, ¿no? Una mujer, una atleta británica que con 30 años, después de tener 2 hijos, decidió recuperar su carrera como atleta y el apelativo que se ganó por parte de los medios de comunicación, de la sociedad, por lo que se le conocía, era como, sí, Fanny Blankers, el ama de casa voladora, ¿no? ¿Cómo puedes conciliar las 2 cosas, ¿no? El cuidado con la carrera, con poder correr, con encima ganar 4 medallas de oro, ser campeona olímpica, ¿no? Más cosas. Aretha Franklin, ¿no? Una auténtica diosa del soul, del funky, una mujer que revolucionó la manera de cantar, pero que solamente era reconocida como tal cuando estaba encima de un escenario. Después pasaba a ser la mujer de al lado, ¿no? O sea, no había un reconocimiento más allá de su capacidad para cantar.
¿Y esto qué supone? O sea, ¿qué supone la asociación tan directa de una manera de ejercer el liderazgo, de ejercer la acción pública, de ejercer la función pública, cuando hablamos de cuáles son los atributos que se nos reconocen de manera espontánea a las mujeres cuando se pregunta por nuestra acción política, ¿no? Y aquí os traigo una de las encuestas que hace 40DB para El País, en las anteriores elecciones generales del 23 de julio, donde se preguntaba cuáles eran los atributos positivos más relevantes de los diferentes líderes de los partidos políticos que concurrían a las elecciones generales, ¿no? Bueno, a ella, a Yolanda Díaz, la única mujer entre todos los candidatos, se le reconocía empatía, buena persona, honradez. A ellos, experiencia, preparación, determinación. Bueno, siempre, ¿no?, esa mirada aparentemente condescendiente, ¿no?, sobre una mujer cuando ejerce el liderazgo, lo ejerce desde la empatía, desde la honradez, desde la buena persona. Seguramente habría quien diga, bueno, es que ella misma ha potenciado esos atributos, pero ¿son incompatibles los unos con los otros? ¿Es mejor un liderazgo que otro? Yo no digo que lo sea. O sea, y creo que las mujeres en política no hemos venido a cambiar el liderazgo, hemos venido a mostrar otras posibilidades de ejercer el liderazgo, porque antes ese liderazgo solamente se ejercía desde la óptica masculina, testosterónica y jerárquica, ¿no? La entrada de las mujeres en los espacios de decisión lo que abre es el espacio a la diversidad y a la posibilidad de que el liderazgo pueda ser ejercido de otras maneras, ¿no? Y aquí las auténticas heroínas transformadoras del último año que vinieron a cambiar las estructuras, porque las mujeres, efectivamente, nuestra participación, nuestra incorporación al mercado laboral, nuestra participación en espacios de decisión, en consejos de administración de empresas, en medios de comunicación, es indudable, ¿no? Pero hay estructuras que se resisten enormemente a cambiar. Y solamente ha sido posible a través del esfuerzo coordinado y conjunto de un grupo de mujeres líderes en su ámbito deportivo que han visto que no bastaba con ganar un campeonato del mundo, pero que gracias a haber ganado un campeonato del mundo van a poder cambiar las estructuras que dificultaban, que siguen dificultando que el avance de las mujeres sea más efectivo, ¿no?, o menos dificultoso. Menos suelos pegajosos, menos techos de cristal. También hablaba Xavier de quitar esos techos de cristal y poner trampolines, ¿no? Muchas veces a las mujeres no solamente son techos de cristal, sino que también son precipicios de cristal, ¿no? Inés Arrimadas, ponte tú. Ahora que está la cosa fea, ponte tú. Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, ahora que yo ya no quiero ser esto y que esto está complicado, ponte tú, ¿no? Es decir, si no cambiamos las estructuras, los procesos de avance en la situación de las mujeres pues van a ser más lentos, porque es verdad que es un caso de éxito, pero desde que las mujeres tuvimos el derecho al voto en 1933 hasta ahora, en 2024, solamente hay 31 mujeres que ocupan la jefatura de Estado en 192 países. Bueno, aquí hay un libro que os recomiendo, esta frase es de Mary Beard, historiadora clásica del Reino Unido, tiene un libro que se llama Mujer y Poder, que es fabuloso y que explica muy bien cómo ha sido esta evolución de la mujer en política, ¿no? Y, digamos, la exposición que sufren las mujeres, el cuestionamiento que han sufrido las mujeres y que siguen sufriendo, porque estamos en un momento peligroso de regresión por el hecho de tener una voz propia, de reivindicar su posibilidad, su capacidad, su derecho a poder hablar. Bien, mujeres en el ejercicio del poder. A mí ahora me gustaría preguntaros aquí, si os preguntasen de manera espontánea, mujeres políticas, nombres de mujeres políticas vascas que conozcáis. Seguro que se os ocurre alguna. Bueno, hemos hecho este ejercicio en la oficina y de primeras no salían tantas, ¿vale? O sea, ahora, nombres de lendakaris. Bueno, salían todos, o sea, creo que no se nos escapó ninguno. Ninguno, y el equipo mi equipo es gente bastante joven, o sea, hasta Garaikoetxea salió en la lluvia de nombres, ¿no?
bueno, la realidad es la que tenemos. O sea, ¿no? Euskadi hay veces que se cree moderna, pero no lo es tanto, ¿no? Pese a que estamos en un caso de éxito. No me cansaré de decirlo. O sea, la participación política de las mujeres es un caso de éxito. Pero Euskadi está en el club de los territorios gobernados exclusivamente por hombres desde la instauración de la democracia. Pero no es la única. 8 de 17 comunidades autónomas, en 40 años de democracia, no ha tenido todavía una mujer presidenta del gobierno. Entonces, bueno, pues creo que es importante que sigamos hablando de estas cosas y visibilizando estas cosas. 5 minutos. Perfecto. ¿Y esto qué supone? O sea, supone una fotografía de la sociedad en la que somos, de las dificultades que tenemos las mujeres, muchas veces dificultades autoimpuestas, ¿no? El síndrome de la impostora, el no estoy capacitada, el no estoy preparada, pero el día 21 de abril volvemos a votar y los tres principales partidos políticos, que sabemos que uno de los tres será el próximo Lehendakari, ninguno de los tres ha optado por una mujer como candidata a Lehendakari en un momento de cambio de ciclo político, ¿no? Entonces nos vamos a escuchar mucho hablar de cambio de ciclo político, cambio de tiempo político. Que hubiese habido una mujer candidata a Lehendakari en el PNV, en EH Bildu, en el Partido Socialista, ¿confirmaba que había un cambio de ciclo político? Bueno, simbólicamente sí, sustancialmente, sustantivamente, pues seguramente habría que demostrarlo, ¿no? Pero bueno, lo habéis vivido vosotras, la importancia de tener referentes, ¿no? Ahora estamos viendo muchos estudios sobre el gap existente en las mujeres en carreras STEM, carreras tecnológicas, en el ámbito de la transición energética, todo ese proceso, esos procesos económicos que van a liderar el futuro, tienen un enorme gap de presencia de mujeres. Bueno, pues ahí será otra línea, ¿no? La importancia de tener referentes. Esta es Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda, antes de que ella fuese elegida primera ministra, había tenido 3 presidentas del gobierno del país, de Nueva Zelanda. Es una mujer que creció habiendo tenido referentes. Que no tengamos en Euskadi referentes a nivel gubernamental, que los tenemos a nivel municipal, como hemos visto antes, en el estupendo diálogo que habéis tenido, no significa que no las haya, ¿no? Y que haya mujeres en el poder no significa que las mujeres en el poder tengan que representar siempre un rol determinado o responder a un eje ideológico o a una corriente política. Significa que las mujeres lo harán bien, mal, regular, lo harán de derecha, lo harán de izquierda, lo harán desde una visión progresista conservadora, pero lo harán. Ejercerán el poder igual que ejercen el poder los hombres. Todas ellas fueron por primera vez mujeres presidentas. En el caso del Reino Unido, después llegó Theresa May. En el caso de Alemania, bueno, pues está por ver. En el caso de Chile está por ver. Y en el caso de Islandia sí que ha vuelto a haber otra presidenta mujer. Bueno, ¿y por qué he empezado diciendo que es un caso de éxito? O sea, la participación política de las mujeres, la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral solamente puede ser entendido como un caso de éxito. Es decir, que no vayamos a tener una mujer Lehendakari no significa que las mujeres no estéis ocupando cada vez más y cada vez con más fuerza puestos de responsabilidad. Desde Idoia Mendia como secretaria del Partido Socialista y primera vicelehendakari, o las diputadas de generales de Guipúzcoa, de Vizcaya y la recientemente nombrada alcaldesa de Vitoria-Gasteiz. Por primera vez en 40 años de democracia, Euskadi tiene una mujer alcaldesa en una de sus 3 capitales. Otra anomalía, ¿no? Otra cuestión que quedaba, otro muro que quedaba por derribar y que ha supuesto, sin duda, un avance en la visibilización. Y termino, porque esto lo conocéis mejor vosotras que yo. Nosotros desde Silvani Miracle hemos hecho un estudio para Eudel, para Basque Escola. Antes una de vosotras reconocía la labor fundamental que se hace desde la Escuela de Mujeres Electas Municipales. Hay muchos datos. Bueno, quería traer aquí una frase precisamente de Esther Price, presidenta de Eudel, segunda mujer presidenta de Eudel, que cuando se incorporó a su puesto, cuando tomó posesión, habló de municipalismo feminista. Insisto, el feminismo no es otra cosa que conseguir y avanzar en una sociedad igualitaria.
Y hablo de que Eudel es el espacio propio para reforzar el liderazgo y la influencia de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay una cosa que sí que sabemos, que gran parte de los políticos y las políticas que ocupan cargos de responsabilidad en las administraciones de mayor relevancia y poder empiezan en la política municipal. Es decir, la política municipal es la puerta de entrada y es la puerta de contacto con el ciudadano, pero también es el inicio de carreras políticas sostenidas en el tiempo, ¿no? Entonces, que estemos ante la legislatura con un mayor número de mujeres concejalas es una buena señal de que estamos en un caso de éxito y que las mujeres en Euskadi cada vez ocupamos lugares más relevantes. Por terminar, para que veáis que efectivamente cuando he empezado diciendo que esto era un caso de éxito no era una exageración, no eran triunfalismos, sino que es una brecha que efectivamente se estrecha. En el 2003 había 693 mujeres electas en los municipios vascos. Ahora alcanzamos casi 1.300 mujeres. 14 municipios en 2003 no tenían ninguna mujer en sus ayuntamientos, en sus corporaciones, en sus plenos municipales. Ahora solamente hay un municipio que no tenga ninguna mujer y veíamos antes el caso de Legutiano, creo que era, que decía que 8 mujeres y 3 hombres en la composición del gobierno. Habrá quien diga, pero el tema no es la igualdad, la paridad. Bueno, paridad es 40-60, 40-60 de distribución, independientemente de hombres o mujeres. Y mujeres alcaldesas, ¿no? Y hombres alcaldes. Bueno, en 2003, 211 municipios estaban gobernados por hombres. En 2020, y solamente 39 por alcaldesas. Ahora tenemos 84 municipios en Euskadi que están gobernados por alcaldesas. Es un camino de éxito, pero todavía es un camino que queda por recorrer. Nada, termino con este mapa, que es ilustrativo de lo que fueron las elecciones municipales del 28 de mayo, que más allá de lecturas políticas, incluyendo lecturas políticas, lo que nos habla es, en primer lugar, de un territorio, de 3 territorios donde la presencia de hombres alcaldes sigue siendo abrumadoramente mayoritaria, pero donde el hecho de que por primera vez haya una mujer alcaldesa en una de las 3 capitales, Madrid Echavarría en Vitoria-Gasteiz, pues nos habla que estamos ya en entornos de paridad en cuanto a población gobernada por mujeres, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, si esta va a ser la legislatura feminista, pues podrá ser una legislatura feminista a nivel simbólico y podrá ser una legislatura feminista a nivel sustantivo. Para eso se os elige y vosotras y vosotros decidiréis cuál es el pozo el que queréis dejar en vuestros municipios, el legado, pero lo que es innegable es que a nivel descriptivo vemos una evolución y un avance, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues ahora nosotros lo que hemos identificado, y seguramente que no os extraña, es que las mayores dificultades, resistencias, están al interior de los partidos, que siguen estando ocupados principalmente por hombres. Cómo se constituye la composición de las listas electorales es un hecho realmente significativo. Quién ocupa los primeros lugares, quién ocupa los últimos lugares, que sabemos que es donde está el corte de posibles concejales o concejalas que puedan resultar electos, y el liderazgo en sí mismo de las mujeres. Que las mujeres nos atrevamos cada vez más a tener voz propia, a exponernos, a liderar equipos, a liderar procesos, porque no hay nada que diga que las mujeres lo hacemos ni mejor ni peor que los hombres. Lo haremos igual, lo haremos diferente, pero seguramente lo que aportamos es diversidad y riqueza en la toma de decisiones. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Eba, zure aportazioagatik gaurko egunean. Gaur azken aurkezpenari ekingo diogu. Aurreko bi kasuetan bezala, honetan ere lehen mailako hizlari bat dugu, Cesar Calderón Avellaneda.
Gai publikoen aholkularitzaren sortzailea eta zuzendari nagusia da, analista politikoa da, hainbat komunikabidetan. 2022an Napolitan Victory Award saria lortu zuen, munduko komunikazioaren Oscar saria, kanpaina instituzional onenari emandakoa alegia, hauteskunde kanpaina ugari ere zuzendu ditu, liburuak idatzi ditu, hala nola Guía Práctica para Abrir Gobiernos, Otro Gobierno edo Open Government, Gobierno Abierto. Gaur egun Euskaditik kanpo bizi den arren, Cesar euskalduna da eta zehazkiago bermeotarra. Cesarren aurkezpenak 3 gai jorratuko ditu, 360 graduko komunikazio instituzional baten estrategia eta plangintza, zergatik dan garrantzitsua eta zer hartu behar dan kontutan, krisi komunikazioa, horri heltzeko hainbat gako emango dizkigu, eta komunikazio instituzionalaren etorkizuna, gorabidean dauden teknologiek nola eragin dioten komunikazio instituzionalari. Beraz, aurrera Cesar, nahi dezunean paso emango diogu. Eskerrik asko. Bueno, vaya presentación, ¿no? Aquí está. Buenos días a todos y a todas. Y lo cierto es que es un placer estar aquí con vosotros. He tenido la oportunidad de saludar a mi vecina Miren, 30 años, Miren, concejala de Bermeo. Y lo cierto es que yo creo que hay que reflexionar. Yo vivía en el quinto derecha, en la Tala. Miren vivía en el cuarto derecha, cuarto izquierda. Creo que hay que reflexionar sobre cómo los ayuntamientos democráticos... La Tala no era un barrio precisamente fácil, no era un barrio precisamente rico, no era un barrio en el que vivíamos potentados, ¿verdad, Miren? Quiero decir, ¿cómo sirvieron la educación pública, la sanidad pública y sobre todo los ayuntamientos democráticos como ascensor social para que Miren esté hoy dando clase en la Universidad del País Vasco y yo pueda estar hoy aquí ante vosotros? Bueno, me han dicho que hable sobre comunicación institucional, lo voy a intentar y voy a intentar ser lo más claro posible. Me han dicho, baja mucho al detalle, César, queremos ejemplos. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué es una campaña institucional? ¿Cómo construir una campaña institucional? Pues vamos a ello. En primer lugar, ¿qué es una campaña institucional? ¿Qué elementos tiene o qué elementos debería tener? En primer lugar, eso se compone de 2 operaciones diferenciadas. Una primera operación, que es una operación comunicacional, y en segundo lugar, una operación administrativa. Si una de las 2 falla o no existe, no estamos ante una campaña institucional, estamos ante otra cosa. Es decir, si solamente tenemos una operación comunicacional, malo. Y si solamente tenemos una operación administrativa, malo. Si la campaña comunicacional no tiene su referente administrativo, se queda en el aire. Si la campaña administrativa no sale al aire, evidentemente, malo. ¿Y qué buscamos con una campaña institucional? Bien, buscamos una cosa, solamente una cosa, provocar una reacción en la ciudadanía, la reacción que nosotros queremos. Que la ciudadanía realice una acción determinada durante un periodo de tiempo concreto. El marketing institucional, como el marketing político, son los más difíciles del mundo, porque se tiene que realizar una acción durante un tiempo muy concreto. Es decir, en el marketing automovilístico, por ejemplo, cuando tú quieres vender un coche, lo que haces es convencer al comprador para que se compre un coche de tu marca en el momento que él quiera. Aquí no. Aquí le dices al ciudadano que tiene que realizar una acción determinada en un tiempo concreto y no vale otro tiempo. ¿De acuerdo? Por tanto, es un marketing realmente complejo. Bueno, vosotros lo sabréis perfectamente. Y dimensionar una campaña institucional es muy parecido a realizar una película. Y como el guión de una película, todo lo que se hace tiene que estar metido en el guión. Y ojo, es mucho más importante y es tener un guión débil que no tener ningún guión. ¿Cuántas veces hemos lanzado una campaña sin tener ningún guión? Oye, vamos a hacer esto,
pero no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y la estrategia en la campaña, bueno, le llaman estrategia, los cursis. A mí me gusta llamarle plan. Muchas veces con tener un pequeño plan nos vale. Y la estrategia de una campaña institucional nos tiene que caber en un folio. Si son 5 folios, si es una presentación de 15 folios con gráficos, no nos va a valer, porque no sirve absolutamente para nada. Dimensionar una campaña institucional es muy parecido a realizar una película. ¿De acuerdo? Esto lo hemos visto. ¿Y cómo la construimos? Pues bien, vamos a aprender el primer palabra en inglés. Y es un palabra realmente importante. Lo primero que hay que hacer es identificar lo que los yanquis llaman la reason why. La razón principal por la que alguien debe hacer lo que nosotros le pedimos. Y a nosotros nos ha ido bastante bien utilizar las tácticas que hemos aprendido en comunicación política dentro de la comunicación institucional. Por eso os voy a plantear un juego, un ejercicio. Os voy a poner 2 vídeos con 2 vídeos de 2 campañas electorales diferentes y os voy a pedir que identifiquéis la reason why. Os pongo en antecedentes. Además, como no sé de dónde sois, os he traído un vídeo de derechas y otro de izquierdas, para que elijáis. El primero es de la segunda campaña de Ronald Reagan. Sí, ya me vais a decir, Ronald Reagan, tal. No, atentos. La segunda campaña de Ronald Reagan hizo uno de los vídeos más potentes. Os pongo en antecedentes. Estados Unidos venía de una campaña, de una situación política y económica terrible, inseguridad, guerra de Vietnam, y Ronald Reagan hace esto. Si sale. A ver. Ahí está. It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2,000 families today will buy new homes, more than at any time in the past 4 years. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than 4 short years ago? Bien. ¿Por qué un americano en el año 84 debía votar a Ronald Reagan o decía a Ronald Reagan que debía votarle? Manos. ¿Alguien? Venga. Estabilidad, muy buena. ¿Alguien más? Estabilidad. Sí, miren, también, efectivamente. ¿Más? ¿Eh? Sí, pero lo que está vendiendo es estabilidad, está vendiendo confianza. Vótame porque yo soy el que te va a permitir esa estabilidad para que tu familia crezca. ¿Sabéis lo que consiguió? Está considerado uno de los mejores vídeos de comunicación política de la historia. Ir pensando en esa reason why para vuestra campaña de vuestro ayuntamiento. No necesariamente en vídeo, no necesariamente con grandes producciones, es decir, sino en la idea detrás de lo que tenéis que hacer. Esa razón que tiene que animar la campaña. Bien, vamos a traer algo más moderno. Alexandria Ocasio-Cortez. Se presentaba a las primarias del Partido Demócrata enfrentada contra un candidato del establishment demócrata, blanco, hombre, rubio, ojos azules, rico, en el Bronx. El tipo no vivía ni en el Bronx, ¿eh? Y entonces lanza esto. Women like me aren't supposed to run for office. I wasn't born to a wealthy or powerful family. Mother from Puerto Rico, dad from the South Bronx. I was born in a place where your zip code determines your destiny. My name is Alexandria Ocasio-Cortez.
I'm an educator, an organizer, a working class New Yorker. I've worked with expectant mothers, I've waited tables and led classrooms. And going into politics wasn't in the plan. But after 20 years of the same representation, we have to ask, who has New York been changing for? Every day gets harder for working families like mine to get by. The rent gets higher, healthcare covers less, and our income stays the same. It's clear that these changes haven't been for us, and we deserve a champion. It's time to fight for a New York that working families can afford. That's why I'm running for Congress. This race is about people versus money. We've got people, they've got money. It's time we acknowledge that not all Democrats are the same. That a Democrat who takes corporate money, profits off foreclosure, doesn't live here, doesn't send his kids to our schools, doesn't drink our water or breathe our air, cannot possibly represent us. What the Bronx and Queens needs is Medicare for all, tuition-free public college, a federal jobs guarantee, and criminal justice reform. We can do it now. It doesn't take 100 years to do this. It takes political courage. A New York for the many is possible. It's time for one of us. Vote for Alexandria Ocasio-Cortez on June 26th. ¿Por qué? ¿Cuál es la reason why? ¿Por qué un tipo del Bronx o una tipa del Bronx debía votar a Alexandria Ocasio-Cortez? ¿Quién se atreve? El voto femenino, por una parte, veo que solo salen, no solo salen mujeres, pero hay muy potente la imagen de las mujeres y un poco el orgullo de barrio, me parece. Orgullo de barrio es una de las claves. Muy bien, más. ¿Más? Soy como tú. Vótame porque soy como tú. ¿Has visto la imagen de ella en el vídeo cambiándose de zapatos? Lo pongo otra vez. Os amenazo con ponerlo otra vez si lo habéis visto, ¿eh? O sea, es decir, vótame porque soy como tú. ¿Estáis pensando ya en vuestra próxima campaña? No, pues deberíais. Deberíais estar pensando ya. Es decir, primer palabra, reason why. ¿Por qué la gente debería participar en vuestra campaña? ¿La campaña para quién es importante? ¿Para el ayuntamiento o para los ciudadanos? Si es importante para el ayuntamiento, con perdón, lo tenéis jodido. Tiene que ser importante para los ciudadanos. Sigo. Bueno, vamos a los clásicos habituales y un poco aburridos. 3 fases: diseño, planificación y ejecución. Diseño, grandes campañas, grandes ayuntamientos. Bien, diagnóstico, investigación, expectativas y ventajas diferenciales. Determinación de objetivos numéricos, territoriales y sociológicos. Diagnósticos y nos conduce básicamente a la pregunta clave, ¿vale? Enmarcar la decisión. Dicotomías básicas, la lucha por el temario, elegir entre el que más me conviene y lo que la gente tiene en la cabeza. Herramientas, he tenido 2 muy básicas, ¿de acuerdo? Las hay mucho más complejas para campañas de grandes países, de organizaciones internacionales, pero 2 muy básicas. El DAFO, ¿conocéis todos el DAFO? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sí, vale. Bien, Canvas. ¿Conocéis Canvas? Vale. Canvas para campañas. Es decir, el Canvas lo utiliza la gente para negocios. Fijaros, vale perfectamente para dimensionar campañas institucionales. Es glorioso. Funciona como un tiro. Seguimos. Construimos el mensaje, el discurso y el aparato argumental. Repartimos los papeles, construimos la agenda y asignamos los recursos. Definimos los instrumentos. Os lo voy a entregar, ¿eh? La campaña de publicidad, modelo de actos, movilización, campaña en los medios y los nuevos instrumentos, bases de datos y redes sociales. Importante, fundamental. Cada instrumento sirve para una cosa y no podemos pedir a un instrumento lo que no puede dar. Es decir, a una base de datos no le podemos pedir lo que hace un vídeo. A
un panfleto de calle, a un flyer, no le podemos pedir lo que hace una campaña en Instagram, ¿de acuerdo? Pidámosles a las cosas lo que las cosas pueden darnos. Y, finalmente, la ejecución. Y en la ejecución tenemos que comenzar a comprender una cosa que se llama economía de la atención. Es decir, en una campaña institucional debemos ser conscientes de que no estamos compitiendo con el ayuntamiento de al lado, con la Diputación o con la comunidad autónoma o con el Estado. Estamos compitiendo con Coca-Cola, con Nike, con Athletic de Bilbao o con cualquier otra marca que está en el mercado. Es decir, nuestra marca, que es la marca municipal, está compitiendo por la atención del vecino, que tiene muy poco tiempo y muy poca paciencia, cada vez menos, para pensar en este tipo de cuestiones. Con lo cual, o somos capaces de lanzar mensajes atractivos que lleguen a esa reason why, ¿de acuerdo?, para competir en igualdad de condiciones, o no vamos a conseguirlo. ¿Sabéis cuánto tiempo piensa la gente de media en política al día? ¿Alguna idea? Hay estudios para todo. Algunos son verdad y otros son mentira. No, dime un número. Minutos al día. 2. 2 minutos al día. O sea, nosotros somos muy cafeteros, pensamos que no, la gente está muy preocupada por la cosa pública. No, la gente está preocupada por lo suyo. No, la gente está muy preocupada por la participación ciudadana. No, la gente no quiere participar, quiere influir. ¿De acuerdo? Entonces, economía de la atención, ¿de acuerdo? Y esto de la ejecución, a mí me gusta, bueno, Rafa ya lo sabe, me gusta mucho el fútbol. En la ejecución, cuando se trata de competir, tenemos gente enfrente. En esta economía de la atención, a mí me gusta mucho compararlo con un partido del Mundial de Fútbol del año 54, que enfrentaba a Brasil y a Rusia. Entonces se reunió Ceola, el entrenador brasileño, con el equipo en el vestuario y les dijo: bueno, señores, esto es muy sencillo. Vamos a sacar de campo, pelea Didi a Nené, Nené en diagonal a Garrincha, Garrincha centra, gol de Pelé. Sacan los rusos de centro, arrebatamos el balón adelantado, corre Pelé, gol de Pelé. Y dice, levanta la mano Pelé y dice: oiga, mister, ¿y los rusos están de acuerdo? Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. No sé si los rusos van a estar de acuerdo, pero lo que tengo muy claro es que tenemos que ejecutar nuestras campañas de forma cada vez más pensando en el ciudadano y menos en la institución. Y con una palabra más. Hemos dicho la primer palabra y vamos con el segundo. Call to action. Una llamada a la acción. ¿Cómo conseguimos que la gente haga lo que nosotros queremos que haga? Pues convendría pedírselo, ¿verdad? Bien, eso se llama, le llaman los americanos, la llamada a la acción, la call to action. Y vamos a comprobar cómo es una llamada a la acción. Esta Navidad celebremos con orgullo la grandeza de Extremadura. Comprar al pequeño comercio es dar un abrazo a nuestras raíces y nuestra gente. Este año piensa en grande. Compra al pequeño comercio. De la tienda de tu barrio a la juguetería más cercana. Porque nadie envolverá con tanto cariño tus regalos. Estas Navidades compra en Extremeño. Pídele a la gente lo que quieres que haga. ¿De acuerdo? Y para que recordéis esto, vamos a ver lo de una llamada a la acción. Bueno, terminamos con la primera parte. Preguntas, dudas. Sigo. La segunda es mucho más aburrida, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre la comunicación de crisis, ¿de acuerdo? Básicamente existen dos tipos de organizaciones, dos tipos de ayuntamientos, dos tipos de instituciones. Los que ya han tenido una crisis y los que la van a tener. ¿Aquí llamamos una crisis reputacional o crisis comunicacional? Pues cada vez a más cosas. En primer lugar,
desde un incendio como el de ayer del de Valencia, que incluye vidas humanas. Han pasado por incendios y lamentablemente cada vez va a haber más en los montes. Desde una rotura de agua que nos deja sin agua al pueblo, desde un estallido eléctrico que nos deja sin luz al municipio, desde un problema de una fake news, como ha pasado en muchos pueblos, ¿de acuerdo? Que cualquier frase fuera de contexto de cualquier cosa que pasa en el pueblo se empieza a correr, y cada vez debemos estar más atentos a cortar estas cosas de raíz y a saber cómo debemos o cómo podemos hacerlo. Y claro, Internet y las redes sociales cada vez hacen de aceleradores de este tipo de cuestiones. Yo supongo que en vuestros municipios estáis viendo que cada vez se producen más crisis de este tipo y cada vez tenéis menos herramientas o creéis que tenéis menos herramientas para poder gestionarlas de forma correcta. Bien, lo que traigo en este documento es un poco lo que hacemos nosotros cuando nos plantean que ayudemos a algunas administraciones grandes con este tipo de crisis. Es decir, nosotros hemos ayudado pues, a algunas grandes administraciones, a gobiernos, en el trabajo en gestión de crisis. Pero para hacerlo corto y para que lo tengamos claro, os voy a dar algunas claves que creo que son las principales. ¿De acuerdo? Cuando estamos ante una crisis, lo que debemos tener en la cabeza siempre es, en primer lugar, decir siempre la verdad. Siempre la verdad. Es decir, no la vamos a poder esconder al final, con lo cual hay que decir a los ciudadanos siempre la verdad. En segundo lugar, debemos tener el control de la información. ¿De acuerdo? Decimos siempre la verdad, tenemos siempre el control de la información. En tercer lugar, reparamos los daños. Y en cuarto lugar, hacemos la gestión de la poscrisis. Son los 4 elementos básicos. Y uno quinto, que es lo que llamamos la regla de los 30 minutos. Si estáis a cargo de los perfiles en redes sociales de los ayuntamientos, antes de contestar a alguien con respecto a una crisis, cerráis la tapa del portátil, os vais a tomar un café de 30 minutos y después volvéis. Vais a ver las cosas de forma diferente. Vamos a intentar verlo de una forma un poco más larga, porque al final hay mucha gente que piensa que esto de la gestión de crisis es una cuestión de genialidades. Para nosotros es un proceso. Y es un proceso que, en realidad es bastante parecido a una cadena de producción fordiana, que tenemos que ensayarlo, y tenemos que ensayarlo una y otra vez para que cuando llegue funcione. ¿De acuerdo? ¿Qué es una crisis digital? Una crisis digital en medios convencionales o analógicos es una situación grave que nos llega a una institución. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente. ¿De acuerdo? Las claves: aumento de la transparencia personal, utilización de nuevos canales y formatos, contar con un manual de crisis actualizado y la última parte solamente para grandes instituciones. Bien. Primera clave: si hemos aumentado nuestra transparencia personal, tendremos, la institucional y la personal, tendremos buena parte del trabajo ganado, porque tendremos ya la confianza de la ciudadanía. En segundo lugar, si tenemos un manual de crisis actualizado, la institución sabrá cómo funcionar. Tendremos un proceso que podremos seguir cuando se produzca la crisis. En tercer lugar, si tenemos trabajado cómo realizar todo el proceso, sabremos qué es lo que tenemos que hacer, con texto, sonido, imagen fija y animada. Y este último, no. Bien, entonces, ¿cuál es el protocolo de actuación ante una situación de crisis? 6 pasos. Identificación, la composición del comité de crisis, los públicos, las acciones recomendadas, la configuración de los mensajes y el trabajo de postcrisis. ¿Claro? ¿Sí? Os dije que era lo más aburrido. Bien, identificación de la postcrisis. Identificación de la crisis. Los que trabajan en redes saben perfectamente cuáles comienzan a ser los indicadores de lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero si no lo sabéis, existen herramientas de monitorización de redes que nos indican o que nos pueden ayudar a entender o a trazar cuáles son
las alertas de una situación de crisis. También tenemos, digamos, nuestros propios oídos puestos en nuestro pueblo, ¿verdad? Que nos dicen, oye, está pasando esto o está pasando lo otro. O leemos la prensa por las mañanas para que nos indiquen este tipo de cuestiones. Cuanto antes nos enteremos de la crisis, antes podremos poner medios para que no se multiplique. Es decir, la alerta temprana es la primera acción que podemos realizar, que tenemos que realizar para que la crisis no se propague. Grandes instituciones, como por ejemplo el Banco Mundial, tienen tan trabajada toda esta parte que en muchas ocasiones no necesitan hacer nada más que actuar sobre estas primeras alertas. En un municipio vasco que recuerdo, hubo una falsa alarma de un secuestro por parte de un niño por parte de una etnia determinada, que era evidentemente falsa. Se actuó desde el principio al detectarse el fake a través de redes sociales. ¿De acuerdo? Es decir, la alerta temprana es fundamental. Recomendación, plan de jugones, una herramienta de monitorización. Es fundamental para que tengáis acceso a lo que está pasando en redes sociales en vuestro municipio. Segundo, formación de un comité de crisis. ¿Hay gente de comunicación aquí? ¿O solo sois políticos? ¿Comunicación? A ver. Miren, esto es política. Las dos cosas, vale. ¿Quién más? ¿Políticos? Vale. Bien, un equipo de comunicación, bueno, un equipo de crisis tiene que estar formado por los dos perfiles, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que estar formado por el equipo de comunicación y el equipo político. El equipo de comunicación que identifica y propone acciones y el equipo político que toma decisiones. En cuanto se detecta en la detección temprana el problema, hay que reunir inmediatamente o de forma telemática a este equipo de crisis, que debe estar previamente nombrado y a ser posible, no sé si por pleno o por junta de gobierno, para que este equipo se reúna a tomar las decisiones competentes. Esto funciona. Y si este equipo se reúne para hacer trainings previos, funciona mejor. Es decir, y no es ninguna chorrada, es decir, si te enfrentas a una crisis y ya has pasado por simulaciones de crisis previas, vas a hacer tu trabajo muchísimo mejor. A ver, esto es lo que he dicho, ¿de acuerdo? Vale. Públicos. Se trata de analizar y catalogar el conjunto diferenciado de públicos a los que debemos dirigirnos para saber cómo comunicarnos con ellos. Básico. Acciones recomendadas. Bien. Todos los comunicados o notas de prensa colgarán siempre en la web de la entidad y se publicarán en todas las redes sociales que ésta tenga en los momentos abierta. La famosa regla de los 30 minutos que ya hemos dicho. La posición oficial siempre comunicada. Detectar el origen de la crisis. Los perfiles de redes siempre comunicados. Es decir, esto es clarificar en todo momento nuestra posición en todos y cada uno de los elementos que tengamos a nuestra disposición municipales. ¿De acuerdo? Siempre tiene que ser clara. Tenemos que tener además solamente un canal oficial que es el que diga las cosas. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con que, sobre todo en ayuntamientos, y no necesariamente pequeños, el mare magnum de perfiles en redes sociales hacía que la postura oficial en medio de una crisis, hablo sobre todo crisis graves, incendios, inundaciones, hacía que los medios de comunicación no encontrasen cuál era el canal para acudir a la postura oficial. Bien, identificar ese canal para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Configuración de los mensajes. Bien, agilidad, calidad, transparencia, veracidad y el último, garantía de que los hechos no se van a poder repetir. Bien, y después lo que hemos hablado de la post-crisis. La crisis no acaba cuando acaba el incendio. La crisis no acaba cuando acaba la inundación. La crisis no acaba cuando creemos que se acaba. Tenemos que seguir encima de los stakeholders, de los medios de comunicación, de los vecinos. Tenemos que seguir pidiendo disculpas, etcétera, para saber exactamente cuál ha sido el alcance, para pedir disculpas y para ser útiles a los ciudadanos, que al final son los que os han votado y los que sobre todo queremos que os vuelvan a votar. ¿De acuerdo?
Por mi parte, poco más. Muchísimas gracias a Eudel, a todo el equipo de comunicación. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros. Y nada, muchísimas gracias. Azken aurkezpen honekin amaitutzat emango dugu jardunaldi hau. Lidergoaz eta komunikazioaz hitz egin dugu topaketa honetan, eta berdintasuna eta emakumeek lidergo estilo eta eredu berriei egiten dieten ekarpena ere azpimarratu dugu. Eudelen izenean, espero dugu zuentzat oso saio interesgarria eta berazgarria suertatu izana, eta eskerrik asko parte hartzeagatik. Udalak abianen urrengo topaketetan berriro elkar ikustea espero dugu, oraindik erronka eta gai asko daudelako jorratzeko. Eskerrik asko eta beste bat arte, ondo izan.